Capítulo 6. De vuelta al banquillo, un fanfic del crossover Naruto más Frozen. ¿Viste al invitado de la reina? Le preguntó una mujer a su amiga mientras las dos caminaban por la calle principal. A su alrededor la gente susurraba lo mismo. La extraña rubia que había salvado el orfanato. El sol se estaba poniendo, ya que habían pasado solo unas horas desde el incidente, pero ya se hablaba del nuevo rubio y de su relación con la reina. Muchos rumores y teorías descabelladas ya resonaban por las calles, desde las más simples y mundanas hasta las más salvajes y exóticas. Con cada nuevo rumor llegaba una versión diferente de cómo el misterioso Naruto salvó a los niños. Todo, desde lo que podría considerarse como la historia real, hasta el joven que tenía los mismos poderes que la reina. Y todos tenían sus propias opiniones al respecto. Parece una fiera, dijo tranquilamente la amiga de la primera mujer. No se podía insultar a la ligera a ningún amigo de la reina. Me dijeron que tenía bigotes de gato. Parece ser un extranjero con una gran cicatriz sobre el corazón, respondió la primera mujer. ¿Crees que viene de las islas del sur? He oído que ha habido disturbios desde el año pasado después del fallido golpe de estado de Hansaki. La esposa del carnicero me dijo que esa cicatriz es donde los trolls le sacaron el corazón. ¿Quieres decir que ya no es humano? Es más bien como si ahora no temiera a la muerte, por lo que pudo caminar hacia ese fuego sin ningún temor. Entonces la reina está tratando de curar su corazón perdido, y a cambio de su bondad él protegerá la ciudad, ¿verdad? Eso es lo que dijo el panadero, así que esto significa que tenemos un auténtico héroe en la ciudad que nos protegerá. La reina nunca dejaría entrar a nadie peligroso en nuestro reino, así que debe ser un joven agradable. En general, la gente del pueblo charlaba alegremente entre sí, incluso si algunas de las teorías que se comentaban eran inverosímiles. Mientras tanto, al final de la calle principal, dentro de los muros del castillo, las cosas apenas empezaban a calmarse. Lo que una vez había sido el gran salón ahora estaba cubierto con todo tipo de sacos de dormir, mantas y cojines. Muchos niños deambulan por el salón y sus pasillos de conexión. Los cuidadores del orfanato, con la ayuda del personal del castillo, intentaban mantener el orden, pero la perspectiva de una fiesta de pijamas en el castillo era una perspectiva demasiado emocionante para los niños pequeños. Y aquí es donde la reina, su hermana, el novio de su hermana y un invitado acalorado al que estaba atendiendo ahora intentan ayudar a mantener algún tipo de paz. Una vez que todos los niños habían recorrido el castillo, dejándolos maravillarse con las imágenes y las maravillas del palacio, mientras corrían por los pasillos, todo se había calmado lo suficiente para que se sirviera la cena. Fue una comida sencilla debido a la cantidad de bocas que había que alimentar, pero todos la disfrutaron. Así que después de muchas horas duras el sol comenzó a ponerse y la reina de Arendelle finalmente pudo sentarse detrás de su escritorio, actualmente en la habitación de Naruto, y relajarse. Mientras intentaba vehementemente ignorar a la rubia nuevamente sin camisa haciendo sentadillas. Tal vez así es como se relaja, reflexionó la joven reina, mientras lo observaba hacer ejercicio a pesar de sus deseos de que se lo tomara con calma. De vez en cuando enviaba una rápida ráfaga de aire helado en su dirección. No solo para ayudarle a mantenerse fresco, sino también como recordatorio de que no debe esforzarse demasiado. Naruto solo continuaba esforzándose, pero cada viento helado que se enviaba hacia él lo hacía al menos darse vuelta y sonreír alegremente. Si no aprende a comunicarse con él pronto, su cabello se volverá blanco como la nieve virgen. Con un suspiro de cansancio, la reina guardó los papeles que había estado mirando y, en su lugar, cogió el diccionario de traducción que Kai había conseguido y empezó a hojear algunas de las páginas. Cerca del principio del libro estaban los garabatos desordenados de los marineros, que habían anotado muchas palabras que deseaban tener a mano en todo momento. Los saludos comunes y otras cortesías, que Elsa aprendió rápidamente de memoria, fueron seguidos por una guía rápida de números y otras cosas similares que los comerciantes usaban. Estas palabras le dieron a la joven reina un punto de partida útil para, al menos, intentar entender de qué estaba hablando su invitada. También le dieron una mejor idea de lo que ya había aprendido. Específicamente, los extraños sufijos que él añadía a los nombres. Tuvo que ocultar un pequeño rubor cuando los comerciantes notaron que Chan parecía ser para chicas jóvenes y hermosas. Los recuerdos de todas las veces que esa palabra parecía seguir a su nombre, incluso después de que él comenzara a llamarla Ime, hicieron que su rostro se sonrojara. Sacudiendo la cabeza para que sus mejillas volvieran a su tono pálido y se calmara, la reina decidió pedirle ayuda a un hablante nativo.
Llamar a Naruto fue bastante fácil, pero tratar de explicarle que no estaba enojada porque él hiciera ejercicio resultó ser un poco más problemático. Una vez que la rubia sin camisa estuvo sentada frente al escritorio, Elsa comenzó a hacer todo lo posible por explicar lo que estaba haciendo. Esto implicó principalmente decir palabras extranjeras con mucha ayuda de su confundida amiga. Lentamente pero con seguridad, la reina pudo pronunciar las primeras palabras que sintió que serían útiles, aunque aparentemente su pronunciación dejaba mucho que desear. Con suficiente práctica y mucha ayuda, debería poder aprender a hablar japonés. Aunque sería mucho mejor si Naruto aprendiera su idioma. Si lo hiciera, la excitable rubia podría hablar con la gente del pueblo y hacer amigos fuera de los muros de su antigua habitación. Era extraño, en verdad, que ella y Ana hubieran crecido encerradas dentro de los muros del castillo para que ella pudiera aprender a controlar sus poderes mientras su hermana se curaba de la explosión de hielo en su cabeza. Pero ahora que las puertas estaban siempre abiertas aquí, ella mantenía a este hombre encerrado dentro. Le desgarraba el corazón que hace tan poco tiempo su único consuelo viniera de las puertas cerradas. Sin embargo, ahora, como había hecho durante tantos años, estaba manteniendo a alguien encerrado. Primero con Ana y ahora con Naruto. La única diferencia con respecto a entonces era que había sido la propia Elsa quien había sido un peligro para todos, y ahora era otra rubia por completo. Incluso si su padre había sido el que ordenó que se cerraran las puertas, todo se había hecho por ella, y ahora era ella la que daba la orden. Mientras los pensamientos de la reina se dirigían hacia el interior, se quedó en silencio. El viento de pleno verano que entraba por una ventana abierta silbaba contra su piel naturalmente fría. Un suave frío comenzó a llenar la habitación, mientras fractales de hielo y escarcha comenzaron a bailar alrededor tratando de brindar consuelo al corazón dolorido de su reina. Y, sin embargo, fue el fuego lo que calmó todo y trajo paz. Su mano había quedado vacía sobre el escritorio, pero ahora otra la sostenía. Una sensación cálida se extendió hasta su corazón cuando levantó la vista y se encontró con la brillante mirada de zafiro de su amigo. Él se inclinó hacia adelante, su cabello dorado reflejaba los últimos rayos de luz del día, mientras su brillante sonrisa rompía el trance autoimpuesto que sus propios pensamientos habían infundido. El corazón de la joven se detuvo cuando sus rostros se acercaron. El frío que antes llenaba su cuerpo, que antes la reconfortaba, ahora la oprimía y la congelaba en su sitio. Ahora solo había un pelo de distancia entre los dos y la respiración de la reina se quedó atrapada en su garganta cuando un fuego purificador estalló en su interior cuando Naruto cerró la distancia y apoyó su frente contra la de ella. Toda la ansiedad y el dolor que había acumulado parecieron desaparecer con el contacto. No quedó nada más que satisfacción. Elsa no supo cuánto tiempo permaneció allí sentada, mirando a través de los ojos de su compañera rubia. Sin embargo, durante todos los años que siguieron, nada se sintió tan largo o puro como esos pocos segundos. Y así fue, con el corazón frío pero los hombros ligeros, que sintió que él se alejaba. Esa sonrisa siempre presente en su rostro. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios después del tierno momento. Sin embargo, rápidamente se deshizo en una carcajada al ver al hombre sentado frente a ella levantando el pulgar y luciendo como si hubiera resuelto el mayor misterio, a juzgar por la sonrisa en su rostro. Controlando sus risas, Elsa se levantó de su silla y se estiró. Una pequeña parte de ella se alegró al ver la mirada de Naruto siguiendo sus movimientos. Especialmente cuando arqueaba la espalda o se inclinaba para recoger el diccionario del escritorio. Un poco de venganza y barra o motivación por agregar Chan a su nombre. Ya averiguaría cuál de las dos cosas era más tarde. Con el día terminado y todo el trabajo que iba a realizar terminado, la joven se despidió de su invitado y comenzó a irse. Sin embargo, algo la detuvo cuando estaba parada frente a la puerta, una sensación de que debía hacer al menos una cosa más antes de irse a la cama. Girándose sobre las puntas de sus pies y mirando hacia su compañera rubia, la reina hizo una suave reverencia y un sentido gracias en referencia a sus acciones en el orfanato. Al ser las primeras palabras que compartieron, ella supo que él entendía y, con suerte, podría entender por qué se le estaba agradeciendo. Sin embargo, antes de que Elsa pudiera pasar el umbral de la puerta, el roce de una silla que se empujaba hacia atrás rápidamente, así como el grito de Naruto, hicieron que se detuviera y se diera la vuelta nuevamente. Él estaba de pie frente a ella con su puño derecho extendido hacia ella y tenía una gran sonrisa en su rostro. Cuando ella continuó quedándose donde estaba, el hombre sobrecalentado juntó ambos puños haciendo que los nudillos se tocaran, antes de moverlos nuevamente hacia atrás.
Con su demostración terminada, una vez más extendió su mano derecha, con los dedos curvados, con una mirada expectante en sus ojos. Creyendo que entendía lo que él quería y no viendo ningún daño en un poco más de contacto físico, la reina siguió adelante. Tal vez esto era solo una forma de significar amistad en Japón, o posiblemente se usaba como saludo. Tener una forma más interactiva de darse la bienvenida sería bueno. Después de todo, los dos no podían hablar entre sí en ese momento, por lo que tenían que expresarse con gestos, y esto podría funcionar perfectamente con la relación más física que compartían. Elsa levantó su mano dominante, la izquierda, hacia el puño cerrado de él y golpeó suavemente con sus nudillos los de él. Lo que sucedió a continuación quedaría grabado para siempre en la mente de la reina. Le traería consuelo a sus noches más frías y haría que los días más brillantes que pasaría con su familia fueran mucho más cálidos. Sentimientos de esperanza y determinación brotaron en su interior, incrustados profundamente en su corazón. Tan rápido como llegó, la sensación pasó y los dos volvieron a estar de pie en silencio en la habitación que se oscurecía. En algún lugar dentro de la infinitud de esa experiencia, sus puños se habían abierto y sus palmas ahora descansaban una contra la otra. Su mano más pequeña y suave se veía empequeñecida por la pata callosa y llena de cicatrices de trabajo que presionaba contra la suya. Cada cresta y grieta que marcaba su piel fluía junta en una danza de trabajo duro y autosacrificio. Ella lo entendía ahora, y sentía que él la conocía igual de bien, dejando que todo en lo que creía se manifestara. Y por su deseo de proteger a su preciado pueblo, con todo el dolor que eso le había traído, ella lo abrazó. Romper. Era el día después de haber rescatado a los huérfanos, y aunque estaba feliz por eso, Naruto estaba aburrido. Y el día también había comenzado muy interesante. Para empezar, Elsa lo había sacado de la habitación, desde el recorrido pensó que volvería a insistir en que se quedara cerca de su cama congelada. Tal vez finalmente estaba comenzando a darse cuenta de que se curaba rápidamente y que no deberías contenerlo en una habitación. Tsunade Baa-chan y Shizune habían sido así cuando él era más joven. Claro que ahora era diferente, con todo lo que tocaba se incendiaba, pero podía tener cuidado. Y a todos los niños que salvó parecía gustarles tenerlos cerca. Los mayores lo miraban con asombro y los más pequeños lo seguían a todas partes. Especialmente esa niñita que había corrido y abrazado su pierna ayer. Se mantuvo particularmente cerca de él, pero al menos se mantuvo lo suficientemente lejos para no quemarse. La niñita, cuyo nombre no se atrevía a intentar pronunciar, le recordaba mucho a una joven moeji de su tierra natal. Era bastante entrañable cómo se mantenía tan cerca de él, siempre y cuando no se convirtiera en un afán. Así que, con la madrugada que pasó dentro de su habitación mientras su amiga hacía algunos trámites, y el resto de la mañana hasta la hora del almuerzo con los niños, las cosas iban genial. Incluso Elsa parecía estar de mejor ánimo hoy. Se había preocupado la noche anterior cuando ella se había quedado callada, e incluso llegó a punto de comprobarle la temperatura como hacían las enfermeras en casa. Cuando puso su frente contra la de ella, no pudo saber realmente cómo estaba debido al resfriado natural que parecía seguirla, pero ella se animó después, así que eso fue bueno. E incluso le dio las gracias antes de irse, aunque probablemente eso fuera por todo lo que había sucedido ese día. No estaba muy seguro. Es cierto que todavía estaba preocupado por ella cuando se levantó para irse. Sobre todo porque había estado actuando de forma extraña mientras recogía sus papeles, se giraba constantemente para mirarlo como si estuviera esperando alguna reacción mientras la observaba. Aunque él no sabía realmente cuál era. Tenía miedo de que ella se hubiera asegurado de que no la mirara demasiado, y trató de no hacerlo, pero ella era realmente hermosa. El balanceo de sus caderas lo había distraído más que cualquiera de esas chicas con las que Ero Sennin se había alejado. Pero cuando ella le dio las gracias y se dio la vuelta para irse, podría haber jurado que podía ver tristeza en sus ojos y no quería que se fuera así. Entonces la llamó y extendió su puño en amistad como el superabuelo Agoromo le había enseñado. Lo que siguió después trajo una sonrisa tonta a su rostro y se deshizo de algo del aburrimiento, pero eso fue anoche. Y tuvo que enfrentar la desafortunada verdad del presente. Naruto Uzumaki estaba de regreso en la escuela. Sentado cerca de la parte trasera de una habitación, dentro del castillo, que se había convertido en un conjunto de aulas para los niños desplazados, Naruto estaba haciendo todo lo posible para tratar de mantenerse despierto. Habría sido bastante fácil para él escapar por una ventana, pero cada vez que pensaba en hacerlo, miraba hacia el rincón más alejado donde cierta pelirroja lo vigilaba.
Había estado esperando jugar un poco más con los niños después del almuerzo, pero tan pronto como dejó su plato, Elsa apareció con Anna, quien supuso que era una amiga cercana o la hermana de la reina. La exuberante niña no actuaba como una princesa, pero tampoco lo habían hecho algunos de los miembros de la realeza que había conocido. Su compañera rubia tomó su mano y lo llevó hacia una habitación bastante distante donde se habían colocado algunas sillas y escritorios. Una vez que estuvo sentado y algunos de los niños más pequeños ocuparon los otros asientos, la mujer mayor que había conocido por primera vez dentro del orfanato destruido entró con una pila de papeles. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que estaba en problemas. Lo que siguió fue terrible y espantoso, al menos para él, se vio obligado a escribir símbolos extraños en un patrón repetitivo. Al menos eso no era demasiado difícil, gracias a las lecciones de caligrafía que se usaban para sellar, pero una vez que terminaba, el maestro señalaba una de las formas y procedía a hacer un ruido. Finalmente, Naruto se dio cuenta de que le estaban enseñando su idioma y que cada símbolo que acababa de dibujar estaba relacionado con un ruido. Ahora que sabía lo que querían que hiciera, intentó esforzarse un poco, incluso si seguía siendo aburrido. Al menos Elsa apreciaría el esfuerzo y disfrutaría de tener a alguien con quien hablar, especialmente considerando lo sola que se veía mientras trabajaba en su escritorio. Afortunadamente, la lección terminó, pero no lo suficientemente pronto, y Anna sacó a Naruto de la sala. Los jóvenes estudiantes se quedaron en sus asientos y se despidieron con la mano, y la rubia les devolvió el saludo con alegría antes de continuar con la siguiente lección. Cuando lo llevaron de regreso a su sala, donde la reina, siempre ocupada, estaba trabajando duro, su guía pelirroja le dio un abrazo y le dijo algunas palabras a su compañera rubia. Estaba empezando a pensar que probablemente eran hermanas. Una vez que las dos chicas terminaron y Anna se fue con una sonrisa, Elsa le hizo un gesto para que se sentara frente a ella mientras ella terminaba de firmar algunos papeles. Mientras se sentaba y esperaba lo que fuera que viniera a continuación, el diccionario en el escritorio le dio una pista, observó cómo la reina terminaba su trabajo. Naruto admitió que estaba un poco avergonzado de haber notado que Elsa era zurda cuando chocaron los puños la noche anterior. Aunque la verdad es que solo se enteró de que Sasuke era zurdo cuando el anciano Agoromo le preguntó a él y al bastardo cuáles eran sus manos dominantes. Naruto-kun. Elsa gritó antes de que el rubio pudiera volver a sus recuerdos, sin embargo, ahora estaba distraído por su elección de palabras. Parecía haber terminado su trabajo, la reina había cogido el diccionario y ahora estaba sentada con él abierto. Obviamente lo había estado leyendo y había captado algunos de los honoríficos. Él le habría dicho que no necesitaba usarlos, pero dudaba que ella lo entendiera. Entonces, si ella iba a intentar aprender algo de su lenguaje, ¿por qué él no podía? Después de todo, él era el mejor ninja que jamás haya existido. En verdad, aunque deseaba poder usar sus clones de sombra para aprender todo más rápido, podrían quemar cualquier libro que tomaran para leer. Además, por lo que Kurama le había dicho antes de venir a este mundo, su cuerpo estaba quemando chakra y necesitaría tiempo para reajustarse, por lo que probablemente era una buena idea no usar ninguna técnica con mucho chakra hasta que Fusbut le dijera lo contrario. Hablando de eso, ¿dónde estaba Kurama? Romper. Había sido un buen día para la reina de Arendelle. No había más incendios y había logrado hacer algo de trabajo, principalmente debido al hecho de que Naruto no la distraía en la habitación. Dio otro agradecimiento silencioso a su hermana por aceptar cuidarlo durante su primera lección de idioma. Especialmente porque había sido Anna quien había tenido la idea de poner a Naruto en la clase cuando algunos de los niños se habían sentido decepcionados de tener que asistir a sus lecciones a pesar de que el orfanato había desaparecido. Muchos de esos dolores se habían solucionado para los niños más pequeños cuando se reveló que Naruto se uniría a ellos para la clase. Según Anna, al principio lo había hecho a regañadientes, pero con el tiempo empezó a esforzarse. Probablemente, una vez que se dio cuenta, podía hablar con otras personas. Por lo que había visto, una vez que lo llevaron de vuelta a su habitación, su compañera rubia se estaba esforzando mucho por aprender al menos algunas de las frases más comunes. Lo que la complació mucho y le dio esperanzas para el futuro. Aunque lo que más la había hecho feliz fue la expresión de sorpresa que puso Naruto cuando ella empezó a añadir el sufijo kun a su nombre. Las notas del comerciante en el libro indicaban que kun era el equivalente masculino de Chan, uno de los marineros más groseros, señaló que podría ser algo parecido a un coqueteo. Por ahora, llamar a Naruto de una manera diferente a como lo llamaban los demás se sentía divertido y más personal.
casi como si tuviera un apodo especial para él, y dado lo zorro que era con su tendencia a escaparse solo, tal vez debería ponerle un collar y una correa. Trató de contener la risa mientras la joven reina se desnudaba para ir a la cama, pero descartó la idea por considerarla un poco tonta. Sin embargo, mientras se sentaba en el borde de la cama y comenzaba a deslizarse bajo las sábanas, se le ocurrió la idea de que sería bueno que él usara un sombrero o algún tipo de diadema para mantener el flequillo fuera del camino de sus hermosos ojos. Tendría que pensar más en eso por la mañana. Tal vez una vez que se acordara de llevarlo a la galería, para poder usar los retratos como material didáctico. Pero se preocuparía por eso último, ya que por el momento la relación más física que compartía con Naruto se sentía bien. Fin del capítulo. Capítulo 7. La bestia ardiente de Arendelle, un fanfic del crossover Naruto más Frozen un Uzumaki en Arendelle. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Frozen de Disney. Llave. Hablando japonés. Hablando insertar idioma aquí. Iniciar capítulo. El reino de Arendelle había sido sorprendido por una tormenta repentina que ya había cubierto la ciudad con una fuerte nevada. Muchos de los residentes se preparaban rápidamente para el frío. Llevaban leña al interior para usarla en el fuego, mientras las madres cerraban las cortinas para protegerse del frío. Solo para que las pequeñas manos las abrieran de nuevo, ya que los niños querían ver el último barco llegar al puerto. Un gran barco mercante que había estado fuera durante varios meses en una misión comercial. La tripulación se preparaba para llegar a tierra y ver a sus amigos y familiares nuevamente, mientras se ponía al día con los rumores que habían estado escuchando. Desafortunadamente, la tormenta lo había dificultado, ya que navegar por el fiordo se había vuelto una tarea ardua. Los marineros luchaban por mantener estable su embarcación a medida que las aguas turbulentas los alejaban cada vez más de la tierra. En un muelle se encontraba la magnífica reina de hielo Elsa, con el pelo alborotado por los vientos de la tormenta. Mantenía las manos en alto mientras los vendavales y las olas se calmaban para el barco. Los ánimos de la tripulación se elevaron al ver a su reina enfrentándose a la mismísima madre naturaleza. Aunque no podía detener por completo la tormenta por sí sola, como comandante del hielo y la nieve se aseguraría de que todos sus súbditos estuvieran a salvo. Sin embargo, por mucho que intentara mantener el clima en calma, el barco seguía desviándose cada vez más de su rumbo. Sin embargo, un destello repentino de color atrajo la atención de todos. Los marineros señalaron hacia los muelles, mientras que los niños se apoyaron la cara contra las ventanas de sus casas para intentar echar un vistazo. De pie en un embarcadero, con un par de pantalones y una camisa de color naranja y un largo trozo de cuerda envuelto alrededor de su cuerpo, había un hombre rubio solitario. La nieve parecía disolverse a su alrededor, dejando una cúpula de aire vacío alrededor de su figura. Antes de que nadie pudiera comprender lo que estaba haciendo, saltó al mar sin temor por su vida. Las olas lo cubrieron y pronto nadie lo pudo ver hasta que resurgió unos segundos después. Sus fuertes brazos lo acercaron al barco. Cada poderosa brazada lo movía contra las furiosas aguas. Pronto estuvo lo suficientemente cerca del barco y arrojó la cuerda hacia la cubierta, donde varios marineros la agarraron y la ataron. Con un extremo atado, el rubio dio un tirón firme, lo que hizo que el barco se tambaleara hacia adelante. Satisfecho de que la cuerda hubiera quedado bien atada, el joven comenzó a nadar de regreso hacia la orilla. En lugar de subir al barco como todos habían pensado que haría, de regreso a tierra, comenzó a tirar de la cuerda tensa. De la cuerda salía humo mientras sus manos dejaban marcas de quemaduras en cada trozo que sostenía. Sus pies se apoyaban firmemente en el suelo mientras cada tirón acercaba el barco. Era un avance lento contra las olas, pero al menos el barco ya no se alejaba. Después de unos minutos, llegaron varios trabajadores del muelle y comenzaron a intentar prestar toda la ayuda que pudieron. Aunque sus esfuerzos solo aliviaron la carga del hombre solitario, en realidad no ayudaron. Finalmente, el barco se acercó a la tierra y los marineros del barco comenzaron a lanzar cabos hacia varios trabajadores del muelle que esperaban. Con el barco asegurado y todos los marineros desembarcando con entusiasmo, la gente se aseguró de mirar hacia el rubio solitario que había saltado al agua. Todos los aldeanos se aseguraron de darle mucho espacio, mientras él aguantaba jadeando. Muchos de ellos eran conscientes y cautelosos del calor que rodeaba al hombre ahora empapado. Con el repiqueteo de los tacones, todos se alertaron cuando alguien se acercó. La reina de Arendelle se dirigió hacia el grupo de hombres lo más rápido que pudo, sin parecer indigna.
Una vez dentro del alcance, comenzó a enviar ráfagas de hielo hacia el hombre, sin importarle que la temperatura hubiera descendido por debajo del punto de congelación en una tarde de finales de otoño. Mientras su gobernante comenzaba a hablar con el hombre vestido de naranja, algunos de los marineros comenzaron a hablar con los trabajadores del muelle. Los marineros, que habían estado lejos de casa durante demasiado tiempo, tenían curiosidad por saber si el hombre que los había salvado era el hombre del que habían oído hablar mientras estaban en el mar. La infame bestia ardiente de Arendelle. Una criatura que, aunque es humana, se dice que es tan fuerte que levanta casas y tiene un rugido que puede derribar a hombres adultos. Tiene un poder que irradia de su cuerpo y es tan intenso que enciende el aire a su alrededor. Un hombre de fuego que solo podría ser controlado por la mismísima emperatriz del hielo y la nieve. O eso dicen los rumores. Sin embargo, ahora ninguno de los marineros sabía qué pensar. Era difícil saber si su reina le había lanzado ráfagas de aire frío como un regaño o por otra razón. El hombre no parecía tan peligroso. Se encontraba frente al gobernante de la tierra, rascándose la nuca con la mano, y se disculpó repetidamente por hacer algo tan imprudente. Parecía ser un hombre muy diferente del que había saltado al océano helado hace apenas unos minutos. Después de una última comprobación para asegurarse de que todos habían desembarcado sanos y salvos, Elsa comenzó a dar órdenes para que se descargara el barco y luego todos regresaran a casa, donde los esperaban sus seres queridos. Los trabajadores comenzaron a emparejarse, mientras que la reina comenzó a regresar a su castillo. Cuando ella se fue, el hombre misterioso la siguió de cerca. Se paró demasiado cerca de ella para el gusto de mucha gente, creyendo que a la reina al menos se le debería dar más espacio para caminar libremente. Aunque a ella no parecía importarle, de hecho actuó como si lo disfrutara. Incluso llegó al punto de unirse a la rubia cuando comenzó a saludar a los muchos niños que miraban a través de las ventanas cerradas. Todos le devolvieron el saludo. Es muy querido por los niños, dijo uno de los trabajadores del muelle al notar que un marinero lo observaba. Lo ven como un héroe y nunca pierden la oportunidad de verlo hacer algo. Es una pena que la reina lo haya dejado salir del castillo hace poco, ahora que se acerca el invierno. Los marineros que oyeron la declaración no pudieron hacer más que observar cómo el dúo seguía alejándose del muelle. Nadie estaba muy seguro de qué hacer con la situación. Su reina era capaz de controlar a este hombre del que corrían rumores y, sin embargo, no parecía más extraordinario que los demás. Romper. Elsa no pudo evitar sonreír mientras caminaba por los caminos que conducían al castillo. De pie junto a ella, y actuando un poco tontamente, estaba Naruto. Saludaba a los niños o hacía algo extraño para hacerlos reír desde detrás de las ventanas. Habían sido unos meses extraños, pero no los habría cambiado por nada. Aunque todavía pasaba tanto tiempo como podía con su hermana Ana, la reina ahora encontraba que su tiempo se dividía entre mantener el orden en la tierra y lidiar con dos personas demasiado enérgicas. Mientras que Elsa se esforzaba mucho por ayudar a Naruto a entender que debía quedarse adentro hasta que se recuperara, su hermana exigía constantemente que debían estar afuera disfrutando del buen clima mientras pudieran. Todos los recordatorios sobre el estado de sobrecalentamiento del niño fueron ignorados. Por lo general, esto daba como resultado que la princesa pelirroja llevara a su hermana hacia un campo lejano que había descubierto, donde disfrutarían de un almuerzo tipo picnic. Su novio Christoph la acompañaba para llevar la canasta y todos los demás artículos para tal evento. Y para asegurarse de que no lo dejaran solo, generalmente llevaban a Naruto. Elsa estaba muy preocupada por su compañero rubio, principalmente por su falta de amigos en este nuevo lugar en el que se encontraba. Ella sentía que si al menos podía aprender el idioma antes de que las estaciones se volvieran frías, estaría bien si se aventuraba a salir del castillo por su cuenta. Con suerte, para hacer amigos sin que su propia presencia real complicara las cosas. La gente tendía a actuar mucho más formal cuando ella estaba presente, y eso generalmente hacía que todas las conversaciones fueran rígidas y demasiado formales. Esto significaba que había esperado y mantenido a Naruto separado del resto de la aldea hasta que pudiera mantener una conversación solo. Podría haberlo dejado salir bajo la tutela de Ana, pero por mucho que quisiera a su hermana, dejar a la siempre vivaz pelirroja sola con la enigmática rubia parecía una receta para el desastre. La reina se estremeció al pensar en lo que su hermana podría convencer a la desplazada rubia de hacer. Antes de que Elsa pudiera seguir pensando, una repentina calidez la envolvió, ya que el hombre en el que estaba pensando caminaba justo a su lado.
Aparentemente, el escalofrío que le había provocado el pensamiento se había confundido con uno que tenía como objetivo quitarse un escalofrío repentino, y él estaba tratando de calentarla. Los dos se sonrieron, ambos muy conscientes de que a ella no le molestaba mucho el frío, pero la acción fue apreciada. Aunque le preocupaba que todavía tuviera tanto calor que pudiera calentar a la gente con solo estar de pie junto a ellos de esa manera. Había esperado que su supuesta fiebre bajara con el tiempo a medida que mejorara, pero en cambio se había mantenido a la misma temperatura desde que llegó por primera vez. Si no hubiera estado tan lleno de vida, se habría preocupado, pero por su vida no podía encontrar nada malo en él. Tal vez él era igual que ella, solo que con fuego y calor. Eso explicaría por qué seguía acalorado a pesar de todo. Elsa había oído a algunos de los aldeanos hablar del extraño rubio y, según los rumores, había algunos que incluso creían que él había provocado el incendio en el orfanato durante el verano. Por supuesto, cualquiera que lo hubiera visto interactuar con los niños que había salvado ese día cambiaría de opinión al instante. Naruto había pasado tanto tiempo como pudo con los huérfanos, desde intentar comunicarse con ellos de alguna manera hasta mostrarles alguna hazaña extraña. El castillo nunca había estado tan animado mientras los niños vivían allí. Ni siquiera cuando Ana y Elsa eran niñas. Sin embargo, hace un par de meses, en una tarde agridulce, el orfanato recién construido de la ciudad había sido inaugurado y el castillo estaba en silencio una vez más. Nadie había estado más triste por la partida que Naruto y la joven Ingrid, la joven intrépida que había corrido y se había envuelto alrededor de la pierna de su salvador. Desde ese primer día, los dos habían sido inseparables y pasaban cada momento que podían juntos. Esto incluía desde comidas hasta lecciones e incluso algunas sesiones privadas en las que Elsa intentaba enseñar palabras individuales del diccionario. Al principio, la joven había dudado en estar sola en una habitación con su reina y su héroe rubio. Pero después de unos días comenzó a sentirse cómoda con la gobernante del país. Esa interacción diaria terminó cuando Ingrid entró al nuevo orfanato con los otros niños. Por supuesto, la pequeña podía ser vista por la ciudad con el rubio de patillas en alguna ocasión, pero con lo poco que pasaba fuera del castillo no podían pasar tanto tiempo juntos. Ahora que había llegado el invierno, tal vez los dos podrían verse más a menudo. Por supuesto, Ingrid era más joven que lo que Elsa tenía en mente para el tipo de personas con las que quería hacerse amiga de Naruto, pero fue un buen primer paso. Romper. Naruto sonrió mientras caminaba por el camino adoquinado. El aire frío y cortante lo arañaba, mientras su camisa y sus pantalones empapados se pegaban a su cuerpo. Sin embargo, no sentía el frío a través de la capa de calor que prevalecía a su alrededor. Desafortunadamente, ninguna cantidad de calor corporal detendría la sensación desagradable de caminar con la ropa mojada. Algo que era visible para la reina a su lado. ¿Estás bien, Naruto?, preguntó la reina rubia platino. Estoy bien, Elsa Ime, respondió su contraparte lo mejor que pudo. Solo desearía no tener que caminar con esta ropa mojada. Naruto tiró de su camisa, que se estaba secando rápidamente pero no por ello menos desagradable, y maldijo su decisión de usar esa prenda. La alternativa, por supuesto, era caminar sin camisa en la nieve y, aunque el frío no lo afectaría, aún así se sentía extraño. Por supuesto, Naruto tampoco quería asustar a ninguno de los niños de la aldea con su cicatriz de Chidori a la vista. Un hábito que adquirió después de la fallida misión de rescate hace todos esos años. Si bien no se avergonzaba de la herida, habiéndola usado para motivarse durante su viaje de entrenamiento, Naruto descubrió rápidamente que otros no estaban tan entusiasmados con la terrible herida. Especialmente los niños como el cuerpo de Konohamaru, incluso Sakura había sido un poco aprensiva antes de su entrenamiento médico. Aunque hasta el día en que la vio por última vez, ella evitaba mirarla directamente. Alrededor del castillo había personas que aparentemente sabían sobre eso. Como Ana, que en ocasiones podía ser sorprendida mirando su pecho, con una expresión curiosa pero triste. A Naruto le gustaba la princesa de la tierra, que pasaba el tiempo jugando con los niños huérfanos mientras se quedaban en el castillo. Siempre parecía tan feliz y despreocupada cada vez que la pelirroja corría por los pasillos o hacía un viaje al pueblo. Aunque la animada niña en ocasiones tenía una mirada lejana en su rostro que confundía a la igualmente animada rubia. El novio de Ana, Kristoff, era un poco cauteloso con él. Aunque eso parecía deberse más a la naturaleza cautelosa del hombre que a cualquier tipo de resentimiento.
El granjero o recolector de hielo, a Naruto le costaba entender el trabajo de su compañero rubio, se aseguraba de que siempre que estuvieran cerca del ninja sobrecalentado mantuvieran a todos a una distancia segura. También tenía la extraña costumbre de tomar la mano de Ana cuando los dos estaban cerca de Naruto. Una mano que se movía frente a su rostro sacó al hombre de sus pensamientos mientras la reina intentaba llamar su atención. ¿Estabas pensando en tu hogar? Preguntó recordando las historias que su compañero rubio intentaba describir con su limitado vocabulario. Aunque no eran del todo comprensibles, la amplia variedad de historias que contaba siempre eran entretenidas. Naruto se rascó la nuca, con una sonrisa tonta en el rostro. Si bien no había estado pensando estrictamente en su hogar en ese momento, ciertamente era difícil olvidarse de su hogar y de todo lo que había dejado atrás. Pero por más desalentador que fuera el pensamiento, Naruto había decidido desde hacía tiempo que no tenía mucho sentido preocuparse por eso hasta que Kurama despertara y los dos pudieran discutir sus opciones. Aunque el problema principal era que el zorro aún no se había despertado desde que los dos habían llegado a Arendelle. No importaba lo que intentara, nada despertaba a la entidad de chakra gigante de su letargo. Sacudiendo la cabeza en señal de no hacia su compañera rubia y enviando las últimas gotas de agua de su cabello hacia ella, Naruto hizo lo mejor que pudo para evitar el tema con su respuesta. Estaba pensando que estaría seco si hubiera caminado sobre el agua. Unas gotas de agua ahora congelada cayeron del cabello de Elsa que parecía una llama mientras se quedaba en silencio, era difícil decir si estaba confundida o simplemente pensando. Naruto se rió entre dientes al ver su expresión antes de intentar explicar lo que quería decir. Aunque era difícil transmitir su punto de vista, contó historias de haber tenido que caminar sobre aguas termales o arriesgarse a caer en el agua hirviendo. Grandes batallas que tuvieron lugar en la superficie del océano con bestias gigantes. Cada pocos minutos, Elsa tenía que ayudarlo con una palabra nueva o difícil, prestando especial atención a escuchar su historia y comprender lo que decía, no solo para disfrutar del cuento, sino también para proporcionar palabras basadas únicamente en pistas del contexto y gestos. Una risa ligera como una pluma escapó de los labios de la reina al imaginar a su amigo rodando por el suelo con los pies quemados por el agua. Pronto el imponente castillo se alzó sobre ellos mientras los guardias vigilaban la entrada, esperando a que su reina y su invitado regresaran. La risa de las dos rubias era contagiosa, ya que el personal no pudo evitar sonreírles. Una sensación tranquila de felicidad que había estado presente durante los últimos meses flotaba en el aire y ayudó a dispersar el frío que acompañaba a los copos de nieve a la deriva. Fin del capítulo. Capítulo 8. Recuerdos del invierno, un fanfic del crossover Naruto más Frozen. Un grito resonó en todo el castillo mientras una escarcha furiosa se arrastraba por las paredes interiores. Una reina molesta caminaba por los pasillos mientras buscaba a un rubio en particular. La cama y la habitación que normalmente ocupaba estaban vacías, salvo por una nota que decía que iba a salir. Dado que apenas podía hablar el idioma, Elsa tenía la sensación de que cierta princesa podría haberlo ayudado a escribirla. En lo alto de una colina, lejos del castillo, había un grupo de niños que se lo pasaban genial. Entre ellos, destacaban una princesa y un shinobi desplazado. La pendiente nevada ya estaba cubierta de huellas y los gritos de alegría resonaban en el aire. Había ángeles de nieve esparcidos por la cima de la colina, uno de ellos lo suficientemente profundo como para mostrar el suelo debajo. Varios senderos para trineos se dirigían hacia el fondo, donde se había instalado un campamento, listo para los niños que deseaban tomar un descanso antes de emprender la caminata de regreso a la colina, para luego deslizarse nuevamente hacia abajo. En el centro había un cierto rubio, que se usaba como una fuente de calor improvisada durante el frío día de invierno. Ingrid estaba constantemente sentada a su lado. Otros niños se acurrucaban alrededor calentándose las manos y el cuerpo, mientras que cierta princesa pelirroja tenía un uso diferente para él en mente. Principalmente para mantener caliente el chocolate caliente que había traído. Así que Naruto estaba sentado allí, con un gran recipiente lleno de chocolate caliente sobre su regazo, mientras la princesa del país bailaba a su alrededor con los niños. Las risas llenaban el aire mientras todos los presentes se divertían jugando afuera. Se construían y demolían fortalezas en una docena de peleas de bolas de nieve a medida que avanzaba la tarde. Olaf incluso participó, ya que estaba hecho de bolas de nieve, el pequeño se sentía perfectamente justificado para correr y saltar sobre cualquier pobre alma que estuviera cerca. Kristoff y Sven estaban en las montañas durante el día recolectando hielo.
Dejaron a la novia del hombre de la montaña sola con la rubia acalorada por primera vez desde que él había llegado. Se suponía que Elsa tenía una reunión hoy, así que nadie se molestó en preguntarle si quería ir. Con suerte, no estaba demasiado enojada por no haber sido invitada, o porque básicamente se habían escapado. Cuando anocheció y empezaron a caer copos de nieve, todos los niños comenzaron a regresar a casa. Olaf los siguió mientras se dejaba llevar por el movimiento de los pequeños cuerpos. Costó un poco de trabajo convencer a Ingrid de que regresara al orfanato, pero la promesa de la rubia de visitarla al día siguiente la hizo marcharse. Solo quedaron Naruto, que estaba empacando cuidadosamente un trineo lleno de suministros sobrantes, y Ana, que estaba sentada viendo aparecer las estrellas. La princesa sonrió al pensar en el fantástico momento que había pasado durante el día. Jugar en la nieve con Elsa cuando eran niñas siempre había sido uno de sus recuerdos favoritos. Salir corriendo del castillo para aprovechar las ventiscas que dejaban las colinas perfectas para deslizarse. Después llevaban cubos llenos de nieve a la cocina del castillo donde se reían e intentaban golpear los postes y las cacerolas que colgaban de los estantes. Eran recuerdos como esos los que siempre le sacaban una sonrisa a la joven, aunque estaba segura de que la mayoría de ellos eran mentira. Mientras las dos princesas pasaban el día en un paraíso invernal, arrastraban sus trineos hasta un castillo que estaba siendo decorado para un baile de verano. Los detalles sobre dónde habían estado jugando para encontrar tanta nieve siempre fueron un tema confuso. De niña, Ana no le había prestado atención o simplemente creía que habían ido a pasar el día a las montañas siempre nevadas. Por supuesto, ahora sabía que eso habría sido imposible, pero en aquel entonces tenía sentido. Sinceramente, sentía que más de la mitad de sus recuerdos de aquellos días se encontraban en una especie de paraíso nevado al que ella y su hermana podían entrar y salir cuando quisieran. Por supuesto, ahora sabía que la nieve se debía a la magia de Elsa, pero incluso con esa certeza, ¿por qué no recordaba más? De todos los recuerdos alegres que tenía, la mayoría se combinaban entre sí por lo similares que eran. No había muchos momentos en los que pudiera pensar que involucraran el cálido beso de un día de verano. Casi todo lo que hacían las dos chicas parecía ser durante el invierno. Sabía que ambas tenían bicicletas cuando eran jóvenes, pero no recordaba que ninguna de las dos fuera a montar en bicicleta tan a menudo. Sin embargo, a pesar de eso, después de que Elsa fuera aislada, Ana descubrió que podía montar en bicicleta perfectamente. Pasaba el tiempo pedaleando por el patio e incluso por los salones del castillo, deslizándose con una gracia bien practicada que no recordaba haber aprendido. Mucho patinaje sobre hielo y trineos, pero muy poco andar en bicicleta por la ciudad. Y eso era lo que más la preocupaba. Cuando Kristoff se iba a casa por el día y Elsa se iba a dormir por la noche, Ana se encontraba sola con sus recuerdos. Recuerdos en los que ya no podía confiar que fueran lo que realmente había sucedido entre ella y su hermana. Durante esas terribles horas de insomnio se preguntaba dónde empezaba y terminaba la verdad. Afortunadamente, ahora que ella y Elsa se habían reconectado, no le importaba tanto el pasado. Cuando era una niña encerrada afuera de la puerta de la casa de su hermana, la joven princesa había pasado mucho tiempo pensando, pero ahora tenía amigos. Siempre era divertido estar con Olaf y Sven, mientras que su novio Kristoff era todo un caballero. Incluso estaba Naruto, que estaba siendo súper molesto mientras agitaba una galleta en su cara mientras ella tenía profundos pensamientos filosóficos. De pie frente a ella estaba el rubio, sonriéndole con sorna mientras sostenía un dulce horneado justo frente a ella. Sin embargo, cada vez que ella lo alcanzaba, él lo mantenía al alcance de su mano. Finalmente, se dio por vencida y comenzó a inclinarse aún más. Pero el rubio la agarró de la muñeca con su mano enguantada y la hizo sentarse. Colocando la galleta en su mano todavía extendida, su compañero se sentó frente a ella y comenzó a mirarla fijamente. ¿Algún problema?, preguntó inclinando ligeramente la cabeza. Ana se quedó confundida por un segundo antes de darse cuenta de que debía haber estado mostrando sus pensamientos incómodos en su rostro. No hay problema, solo estaba pensando en algo, dijo agitando las manos frente a ella, casi perdiendo la galleta en el proceso. Naruto entrecerró los ojos en respuesta, levantó el dedo y le dio un golpecito a la chica en la frente. ¿Por qué estás triste? Sus palabras salieron lentas y mesuradas. Ana se quedó atónita, pues esperaba que el rubio dejara de lado el tema o que no pudiera entender lo que había dicho. Tal vez debería darle el beneficio de la duda y ver si podía ayudarla a ordenar sus propios pensamientos. Tener una nueva perspectiva sobre el asunto podría ayudar.
Cuando era joven, hizo un gesto con las manos intentando ayudarlo a entender, mis recuerdos cambiaron, esperaba que sus palabras fueran lo suficientemente simples para entender. Pasaron unos segundos antes de que Naruto dijera algo, ¿cambiado, no perdido? Preguntó, tratando de aclararse por sí mismo. Así es, confirmó Ana. Mis recuerdos de una cosa se convirtieron en algo diferente. ¿Cuáles cambiaron? Preguntó Naruto, aparentemente teniendo la idea básica. Cuando era pequeña sabía de los poderes de hielo de Elsa, pero cambiaron después de que algo pasó. Sin embargo, nadie me dirá qué era ese algo, murmuró Ana la última parte, sin querer confundir más al chico. Subconscientemente se encontró haciendo girar un mechón de cabello entre sus dedos. Naruto tenía una expresión perpleja en su rostro mientras reconstruía lo que le habían dicho. ¿Cómo sabes que los cambiaron? Preguntó manteniendo una posición de reflexión. Le pregunté a Elsa al respecto y me dijo que papá lo hizo hace años, respondió, aunque en realidad no sé por qué. Hasta ahí llegó la idea de mantener esa parte en secreto. Mientras el rubio volvía a pensar, Ana esperaba en silencio que se diera por vencido y que los dos pudieran regresar a casa. Disfrutaba hablando con el chico, pero la princesa no estaba realmente convencida de que pudiera ayudarla tanto. Era bastante impresionante que pudiera entender todo tan bien. ¿Son malos los recuerdos? La repentina pregunta sacó a la chica de sus pensamientos. Hizo una pausa por un momento, sin haber considerado si esos recuerdos cambiados eran malos. No, empezó a decir, vacilante. Recuerdo haberme divertido con Elsa mientras jugábamos en la nieve. Debió haber estado usando sus poderes, pero no recuerdo que los usara en absoluto. ¿Cuáles fueron tus recuerdos originales de divertirte con Elsa? Oh sí, nunca podría olvidar lo genial que fue pasar tiempo con ella, Ana puntualizó su declaración lanzando su puño al aire, un vigor renovado para la pelirroja. Entonces, ¿cuál es el problema? Anan se congeló en mitad de la pose, sin esperar realmente la pregunta. Quise decir que nunca olvidas lo bueno, simplemente es diferente a cómo lo recuerdas, aclaró Naruto, esperando no haber dicho algo malo. No lo había hecho, pero aún así Ana se puso a pensar. ¿Qué tenía de malo tener recuerdos diferentes a los que ella creía que debía tener? No importaba lo que pasara, ella y Elsa habían sido las mejores amigas cuando eran niñas, y ahora que la verdad había salido a la luz, nada volvería a cambiar eso. ¿Y qué si no recordaba que Elsa tenía poderes antes de su coronación? Ahora que lo sabía, todo había ido perfectamente. Supongo que en realidad no importa, dijo Ana, poniéndose de pie y sacándose la nieve de la falda mientras se preparaba para irse. Puede que mis recuerdos sean diferentes, pero lo que realmente importa sigue estando ahí. Naruto le sonrió ampliamente a la feliz princesa. Se puso de pie y la observó mientras bailaba por el claro mientras él regresaba al trineo lleno. Unos segundos después, el dúo se dirigía al castillo, con un nuevo manto de nieve cubriendo el suelo. Un breve viaje después, ambos se encontraban en el borde del pueblo, el camino de tierra por el que habían estado viajando se estaba convirtiendo en una calle adoquinada. Ninguno de los dos se movió, solo se quedaron allí de pie, contemplando la tranquila belleza del pueblo. Las ventanas estaban cerradas por el frío mientras los hombres llevaban unos cuantos leños más al interior para mantener el fuego agradable y caliente. En el otro extremo estaban las torres del castillo de Arendelle, donde Elsa probablemente se preguntaba furiosa dónde estaban los dos. Elsa ya estará bastante preocupada por dónde estábamos, dijo Ana mirando hacia Naruto, así que no la molestemos con lo que hablamos, ¿de acuerdo? Secreto, lo entiendo, sonrió Naruto y levantó el pulgar, tratando de demostrar que entendía. Aunque la verdad era que estaba preocupado por la princesa pelirroja. Durante el camino de regreso a la ciudad, se encontró observándola constantemente mientras ella saltaba alegremente por el camino del bosque. Pero, si te pones triste, habla con Elsa. Los hombros de la exuberante muchacha se hundieron ante la petición y sacudió levemente la cabeza. No creo que ella sepa cómo ayudarme en esta situación. La joven se quedó en silencio mientras observaba el paisaje nevado. Sinceramente, probablemente recibiría una mejor ayuda de los trolls. A pesar de lo bien que le había ido con sus estudios, Naruto ahora estaba confundido. Trolls era una palabra que aún no había aprendido y, dada la situación ya tensa, preguntaría más tarde. Aunque probablemente era mejor pedirle a Elsa que aclarara algunas palabras en lugar de a Ana. La princesa podría no ser lo suficientemente buena para describir las cosas de manera que él pudiera entenderlas. Si tuviera que adivinar, los trolls probablemente eran algún tipo de sanadores mentales, similares a los Yamanka de su tierra natal.
donde quiera que estuvieran, o tal vez cuando, como había comenzado a pensar recientemente. Con Elsa teniendo control del hielo como Aku del clan Yuki, y ahora gente que podía ayudar a alguien con recuerdos revueltos. Las comparaciones entre su hogar y el lugar donde se encontraba ahora empezaban a resultar molestas. Tal vez había terminado en el pasado, y esto fue antes de que Kaguya naciera. No era probable, pero tampoco improbable en ese momento. Sinceramente, en ese momento Naruto pensó que la única persona que lo sabría con seguridad era Kurama, y el zorro gigante todavía no se había despertado. Sabía que el Biju había dicho que necesitaría descansar un rato. Sin embargo, después de todos estos meses, el rubio esperaba al menos algún tipo de respuesta de su compañero. En realidad, ahora era un poco preocupante. Si esos trolls que mencionó Ana eran buenos con las cosas mentales, sería una buena idea ver si podían averiguar qué le pasaba. Aunque eso sonaba como un mal plan en general, dado que probablemente no sabían nada sobre focas. Así que probablemente sería mejor no ir a verlos de inmediato y preguntarle a Elsa. Hablando de la reina, Naruto y Ana se acercaban rápidamente a una que la esperaba con impaciencia. Los copos de nieve que comenzaban a cubrir su cabeza contrastaban con los mechones de cabello que parecían llamas. Aunque la imagen absolutamente impresionante que daba bajo el suave aguacero helado solo parecía acentuar lo molesta que se veía. Ana, al ver la expresión de su hermana, le susurró una disculpa a su compañera de viaje antes de seguir corriendo. Pasó junto a la reina que la miraba con enojo y soltó una risita nerviosa. La pelirroja se arrojó a los brazos de su novio, que la estaba esperando unos pasos atrás. La pareja se perdió inmediatamente en el abrazo del otro e ignoró el resto de su entorno. Elsa suspiró ante las payasadas de su hermana, intentando con todas sus fuerzas ignorar los evidentes sonidos de besos que se escuchaban detrás de ella. Estaba feliz de que Ana hubiera encontrado a alguien por quien preocuparse tanto desde que habían abierto las puertas, pero también era un recordatorio de que ella misma no había encontrado a alguien con quien pasar ese tipo de tiempo de calidad. Esto se sumaba al hecho de que todavía tenía que defenderse de las propuestas de matrimonio de los reinos vecinos y de sus socios comerciales. Cada vez era más difícil enviar respuestas, por lo que ambos países rechazaron la oferta y no iniciaron ninguna guerra, ya que los demás países comenzaron a presionar para lograr una unidad más estrecha. Afortunadamente, como el comercio y las comunicaciones se ralentizaron durante los meses de invierno, la reina de Arendelle pudo tomarse un tiempo para sentarse y disfrutar de la compañía de sus amigos y familiares. Desde Ana y el personal hasta Kristoff, Sven y Olaf, el castillo siempre estaba animado en esta época del año. Incluso el idiota rubio y sonriente que estaba frente a ella, rascándose la nuca, ahora podía contarse entre ese grupo. Por más que quisiera tirarle de la oreja, gritarle a todo pulmón o hacer que le colgaran carámbanos de las cejas por desaparecer de esa manera, no podía, no había ninguna razón ahora que él había regresado. Ella se preocupaba por él y quería que se recuperara. Todavía le ardía al tacto y tenía que caminar con ropa gruesa para evitar que algo se incendiara. Sin embargo, con el frío que hacía, ahora sería el momento perfecto para que se quitara algunas capas y comenzara a controlar la fiebre. Con suerte, entonces podría llevar una vida normal y saludable y no estar encerrado en una habitación como cuando ella era más joven. Sin siquiera darse cuenta, él se había vuelto precioso para ella. ¿Te divertiste?, preguntó Elsa, esforzándose por mantener su cara de molesta. El entusiasta asentimiento que recibió como respuesta fue tan cómico que no pudo evitar la risa que se le escapó. ¿Todos llegaron a casa sanos y salvos?, continuó. Otro guiño demasiado animado. Bien, trató de mantener su estatura de reina frente a la tonta rubia. Vámonos a casa. Tuvo que resistirse a doblarse de la risa cuando la respuesta que recibió fue un pulgar hacia arriba y un sonido de Josh. Lo que sea que eso significara. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el castillo. El sonido de un trineo tirado detrás de ella mientras los dos caminaban uno al lado del otro hacia el castillo. Fin del capítulo. Capítulo 9. Rocas geniales y paseos en trineo, un fanfic de Naruto más Frozen crossover. Se estaba celebrando una pequeña fiesta en la plaza del mercado de Arendelle. Algunos de los aldeanos más valientes habían decidido desafiar la fría mañana de invierno para despedir a su reina y a la misteriosa rubia que había estado ayudando a su pueblo durante los últimos meses. Con los meses más fríos ralentizando el negocio, Elsa se encontró con más tiempo para pasar con su familia. Y aunque era imposible tomarse un día libre para ir a jugar en la nieve, se aseguró de aparecer fuera del castillo cuando tuviera tiempo. Saludando a la gente resistente de Arendelle mientras se dedicaban a sus asuntos cubiertos de nieve.
Fue durante una de estas salidas, mientras estaba acompañada por Naruto, que su compañero rubio comenzó a preguntar sobre los trolls que vivían en las montañas. Al principio, la reina había sentido curiosidad por saber cómo había llegado a conocer a la gente mágica de las rocas, esperando alguna historia sobre Kristoff describiendo a su familia. En cambio, el hombre supercaliente insistió en que acababa de oír hablar de ellos en los alrededores del castillo y trató de desviar cualquier otra pregunta. Aunque miró hacia Ana durante su explicación. Aunque Elsa quería seguir presionando para obtener respuestas, finalmente pasó e hizo todo lo posible por explicar la leyenda de la tribu de trolls que vivía en las montañas. Con varios de los aldeanos y la niña huérfana Ingrid cerca, no sería bueno que la gente comenzara a pensar que había trolls reales viviendo cerca y que tenían poderes mágicos para resolver casi cualquier problema. Afortunadamente, fue bastante fácil explicarle a Naruto que se consideraban un mito, lo cual parecía aceptar. Aunque cuando lo presionaron para que dijera por qué quería saberlo, admitió que se preguntaba si podría ayudarle con algo. No dijo exactamente con qué necesitaba ayuda, pero Elsa estaba segura de que había estado pensando en su temperatura. Durante los siguientes minutos, mientras Naruto jugaba con los niños de la aldea, Elsa pensó en la conversación. Si bien los trolls habían encontrado originalmente a Naruto, le habían confiado su bienestar a ella. Sin embargo, con todo lo que ella hizo, nada parecía darle algún tipo de alivio. Tal vez era hora de volver con los trolls y ver qué pensaba Grandpappy de la situación ahora. Una vez que Naruto volvió a su lado, rápidamente se puso en marcha un plan para ir a visitar el lugar donde supuestamente vivían los trolls, durante el siguiente día libre de Elsa. Por supuesto, Ingrid y los otros niños habían oído que su amigo se iba de viaje y rápidamente organizaron una fiesta de despedida para el rubio. El hecho de que regresara esa misma noche no hizo mucho por calmarlos. Así que unos días después, Naruto y Elsa se encontraron en medio de una pequeña reunión, listos para subir a la montaña hacia el rumoreado Valle de los Trolls. Ana y Kristoff ya se habían adelantado, ya que el recolector de hielo quería asegurarse de que Pabbie estuviera realmente allí, dejando atrás a la reina y al invitado. Una vez que los niños se despidieron y los pocos adultos dieron otra ronda de agradecimientos por todo lo que los shinobi habían hecho, los dos partieron. Romper. El viaje al Valle de los Trolls fue uno de los viajes más agradables que Elsa había hecho en los últimos tiempos. Un pequeño trineo que solo compartían ella y Naruto, tirado por su corcel personal, atravesó el campo invernal. Había comenzado a caer una ligera nevada, con copos tan suaves que Elsa dudaba que hubiera podido lograr una ráfaga así en su estado más delicado. El sonido de los cascos de los caballos contra el camino resonaba en el bosque. De vez en cuando, una rama baja rozaba el costado del carruaje, lo que hacía que los carambanos colgantes chocaran entre sí, lo que se sumaba a la melodía helada. Las risas pronto se unieron a la armonía cuando Elsa se rió entre dientes al escuchar una historia sobre algo que Naruto había visto, que involucraba a Kristoff, Olaf y una canasta de pescado. Hacía tiempo que no podíamos hablar así, dijo Elsa una vez que recuperó el control de su respiración. Mientras estoy aprendiendo el idioma no tenemos mucho tiempo a solas, respondió Naruto, asintiendo firmemente. Elsa estuvo de acuerdo en que los dos habían estado pasando más tiempo separados últimamente. Con sus estudios y su salud aparentemente mejorando, su compañero rubio había estado pasando más tiempo lejos de la cama de hielo en la que ahora solo dormía por la noche. Si bien ella todavía mantenía su escritorio dentro de la misma habitación, se había vuelto mucho más solitaria sin el chico allí para hacerle compañía. Incluso si hubiera podido ponerse al día con su trabajo ahora que había menos interrupciones. A veces extraño sentarme en esa cama todo el día, hablando contigo. La sorprendente declaración de Naruto tomó a la reina por sorpresa, ya que no esperaba que la habitualmente enérgica rubia relacionara algo positivo con el momento en que lo obligó a permanecer postrado en cama. Podría haber sido una señal de su madurez oculta, o tal vez todavía había mucho que aprender sobre el enigmático hombre. Elsa se puso rígida cuando su compañero dio un sonoro bostezo y se reclinó en el asiento, colocando los brazos sobre el respaldo. Lo que también significaba que ahora tenía el brazo envuelto detrás de sus hombros. Su rubor se abrió camino hacia sus mejillas mientras sentía un calor relajante que irradiaba de él. Yo también he echado de menos nuestras charlas, respondió ella, bajando la cabeza para ocultar una sonrisa. Un silencio apacible los invadió mientras Elsa intentaba pensar en un tema para ellos. Preferiblemente algo lo suficientemente fácil para que Naruto lo entendiera, pero que fuera un desafío para poner a prueba su vocabulario.
Y, por suerte, una determinada pregunta la había estado molestando durante unos días y era el momento perfecto para preguntar. Naruto, ¿de qué hablaron tú y Ana el otro día cuando regresaban al castillo? La pregunta salió más rígida de lo que pretendía, pero tenía curiosidad por saber qué habían compartido entre sí. No en un tono entrometido, sino más bien como una hermana preocupada que sabía en qué problemas se podría meter la traviesa pareja. El trineo se quedó en silencio por un segundo. Antes de que pudiera presionar más, la reina se quedó congelada cuando una mano cálida la agarró por la nuca. Masajeó lentamente el frío del viaje y el estrés de su rutina diaria. Poco a poco, el dolor la abandonó. Las horas que pasaba inclinada sobre un escritorio haciendo papeleo la habían dejado constantemente dolorida. Los firmes masajes de su compañera rubia se estaban convirtiendo en una actividad más frecuente entre las dos. Trata de no esforzarte demasiado o terminarás como la anciana Tsunade, dijo Naruto. Elsa se habría confundido sobre de quién estaba hablando, pero estaba demasiado ocupada disfrutando del alivio que estaba recibiendo su cuerpo. Estaba tan relajada que las riendas que controlaban su corcel casi se le cayeron de las manos. Afortunadamente para ambos, Naruto se dio cuenta y detuvo sus atenciones antes de que los dos estuvieran a merced de los juicios del caballo. Al salir de su estado de felicidad, la reina de hielo se sentó un poco más erguida mientras ordenaba a su caballo que continuara marchando hacia el Valle del Troll. Una sonrisa y un rubor tiñeron su rostro mientras observaba a su compañero regresar a su posición reclinada en el asiento. Gracias por eso, Naruto, giró el cuello ligeramente, disfrutando de la sensación de lo suelto que se sentía. Pero no te librarás de mi pregunta tan fácilmente. La mano de Naruto ya estaba en movimiento cuando Elsa formuló su pregunta y el shinobi desplazado no vio ninguna razón para detenerse. Aunque le había dado algo de tiempo para pensar en su respuesta. Ana me estaba contando sobre los trolls, dijo simplemente, sin querer ir en contra de la petición de Ana. ¿Y eso es todo? Una ceja delicadamente arreglada se alzó aún más. Naruto sonrió con picardía, sin decir nada al respecto. Los dos se miraron fijamente y cada uno se defendió bien en el breve duelo. Finalmente, el ninja miró hacia el camino, lo que hizo que Elsa lo siguiera, preocupada de que algo pudiera bloquear el camino. Afortunadamente no había nadie y el camino que llevaba hacia adelante estaba despejado hasta el valle que se acercaba rápidamente. Cuando volvió a mirar al rubio de pelo naranja, él estaba otra vez inclinado hacia atrás, esta vez con los ojos cerrados. Lo único que le impidió darle un codazo en el costado fue el hecho de que, como reina, quedaría mal si hiciera tal acto. Eso no le impidió ordenar a su caballo que tomara una curva más brusca de lo necesario. Naruto abrió un ojo para mirarla con enojo antes de volver a descansar. Pasó un minuto entero de silencio. Habla con Ana sobre lo que pasó, la brusquedad de sus palabras la tomó por sorpresa. A veces se preocupa. Antes de que pudiera decirse nada más, el shinobi se subió al pequeño trineo y saltó a la carretera. Eligió correr la última distancia hasta donde Sven estaba estacionado en la entrada del dominio de los trolls. Elsa se quedó sola mientras continuaba acercándose al reno, a su cuidador y a Ana. Ambos sonreían y saludaban con la mano ante la llegada de ella y de Naruto. La reina rubia se preguntó de qué tenía que preocuparse su hermana si podía sonreír tan alegremente. Pero no estaría de más hablar con Ana por si acaso. Romper. Elsa caminaba de un lado a otro dentro del pequeño claro, un hábito que había adquirido en su juventud, cuando la habían encerrado en su habitación. Pavie, el troll mayor, estaba de pie en el medio mientras Ana, Kristoff, un Naruto notablemente nervioso y una horda de trolls formaban un círculo a su alrededor. Después de explicarle a Naruto que los trolls eran reales y de hacerle prometer que no los golpearía, los habitantes de la montaña pasaron varios minutos examinando a la extraña rubia. Bulda, la madre adoptiva de Kristoff, se encariñó de inmediato con el ninja y se ofreció a cocinarle algo la próxima vez que lo visitara. Naruto tenía la sensación de que cualquier cosa que comiera de ella se parecería a algo que mal le serviría en el monte Myoboku. Desafortunadamente, ahí fue donde terminaron las bromas, ya que Pavia apareció con malas noticias. Si bien Naruto había logrado un progreso asombroso en la curación, el hecho de que pudiera caminar asombró al viejo troll, no había mucho más que se pudiera hacer por él. Esto es lo que llevó a Elsa a caminar de un lado a otro. ¿Estás segura de que no hay nada que puedas hacer por él ahora? Preguntó Elsa deteniéndose frente al anciano. Lo siento, Su Alteza. Como dije cuando nos lo quitaste, tiene una magia propia que lo quema, y ninguna de nuestras magias podría ayudarlo. La mirada triste en el rostro del rey troll decía mucho de su disgusto por sentirse indefenso.
¿No pudiste sacar la magia? Reflexionó Kristoff, mirando de reojo a su novia. Ana no estaba muy segura de lo que estaba pasando, pero captó la mirada que le dirigió el recolector de hielo cuando mencionó la eliminación de magia. Si bien no estaba segura de a qué se refería, notó que varios otros trolls la miraban de la misma manera. Sacudió la cabeza para despejarse y decidió no preocuparse por las miradas extrañas por ahora y, en cambio, concentrarse en la conversación. Después de todo, ¿cómo se las arreglaría a alguien para extraer la magia de otra persona? Sus padres probablemente se lo habrían hecho a Elsa cuando era más joven si fuera posible. Tal vez los trolls le chuparon la magia a través de un beso. Su magia es diferente a la nuestra y mucho más amplia, respondió Pabie mientras se acercaba a Naruto. Me temo que no podríamos quitarle suficiente magia si lo intentáramos. La reunión volvió a quedar en silencio. El zumbido de las distintas personas que intentaban pensar en una solución solo se vio interrumpido por el suave taconeo de Elsa mientras reanudaba su marcha. Era evidente que había que pensar en algo inesperado, o al menos en algo estúpido. Cuando dices magia dentro de mí, ¿estás hablando de un tipo de poder, verdad? Preguntó Naruto mirando fijamente a Pabie. El troll anciano asintió en respuesta. Si usara la magia yo mismo, ¿eso me permitiría curarme más rápido? Naruto, habiendo decidido que magia debe ser la palabra de este mundo para chakra, sintió que su sugerencia tenía mucho sentido. Nadie allí, excepto los shinobi, había sido consciente de que Naruto podía acceder a la energía que contenía en su interior, y mucho menos usarla. Elsa tenía la sensación de que así era como se escabullía por el castillo, pero nunca había obtenido confirmación. Pabie se acarició la barbilla y le encontró mucho mérito a la idea. Probablemente funcionaría si pudieras expulsar el exceso de energía de una manera segura. Con el tiempo, probablemente podrías bajar tu temperatura, dijo. ¿Hay alguna razón por la que pienses que podrían no funcionar? Naruto parpadeó ante las palabras del anciano, ya que solo había entendido la mitad. Sin embargo, sonaba como un respaldo a su plan y entendió la pregunta al final. Antes de despertar aquí, estuve en una gran pelea, comenzó. El grito fuerte de Elsa no se escuchó mientras todos escuchaban el relato de la rubia. La reina también lo hizo, pero también se encontró pensando en su nuevo amigo, que había estado en una batalla de algún tipo, y en la cicatriz que tenía en el pecho. Durante la pelea usé mucha magia y empezó a arder, continuó Naruto intentando, lo mejor que pudo, explicar la situación que lo llevó a Arendelle. Sin mencionar ningún zorro demonio gigante, necesitaba hablar con Kurama antes de que esa información tuviera que ser explicada. Interesante, dijo Pabie, quedándose en silencio mientras pensaba. Unos minutos después, tenía los ingredientes de un plan básico. Si usar tu magia hace que te enfríes, hay muchas posibilidades de que si intentaras esto, te pongas peor. Naruto se rascó la nuca. Estaba preocupado por eso, así que usé lo menos posible hasta que mejoré. Pabie se rió entre dientes ante la respuesta. Podemos evitar eso si liberas tu magia en algún lugar realmente frío. ¿Qué tal el palacio de hielo de Elsa? Gritó Ana. Está cerca de la cima de la montaña del norte y le daría un lugar donde dormir durante la noche. No sabemos cuánto tiempo llevará esto, así que ponerlo en un lugar que sabemos que será beneficioso, intervino Elsa. Si bien no le gustaba la idea de dejar a Naruto solo en el palacio, ella y Ana tendrían deberes que realizar en la aldea, y Kristoff tenía su trabajo como recolector de hielo. Lo que significa que a cualquier lugar al que llevarán a Naruto tendrían que dejarlo solo. Este era probablemente el mejor compromiso si eso significaba curar a su compañera rubia. Todavía tenemos tiempo de sobra para ir allí esta tarde antes de volver a bajar, añadió Kristoff. Incluso tengo algunos suministros que podemos dejarle allí hasta mañana. Varios de los trolls comenzaron a dar sugerencias, algunos mencionaron mejores rutas a seguir, mientras que otros se fueron y reunieron aún más provisiones para llevar al Palacio de Hielo. Naruto, por otro lado, no había podido seguir la conversación desde que Ana lo había interrumpido. Pero lo que sea que se estuviera planeando parecía estar completamente planeado. Esto le dejó a Naruto tiempo para mirar alrededor del valle en el que había estado sentado durante el último rato. En particular, tenía curiosidad por el círculo que parecía estar tallado en la misma roca debajo de él. Si bien nunca había recibido una educación extensa sobre técnicas de sellado, había visto lo suficiente para reconocer las similitudes que tenía el círculo. Especialmente con el jutsu de invocación. Joven, las palabras sacaron a Naruto de su escrutinio mientras Pabie caminaba hacia él. Con todo este alboroto, casi me había olvidado de preguntar si esto era tuyo. El viejo troll extendió su mano y, sobre su palma de piedra, había una simple pieza de metal.
En el frente había un símbolo grabado, mientras que en la parte posterior estaban adheridos los restos quemados de una tela negra. Naruto se apresuró a agarrarla. Gracias por encontrar esto, dijo sosteniéndolo contra su pecho. Pavie se rió. Me gusta pensar que simplemente lo dejaste aquí mientras te recuperabas, afirmó el troll mientras se paraba al lado del shinobi, ambos observando a los demás finalizar sus planes. Me alegra que hayas encontrado algunos amigos en este lugar que están tan dispuestos a ayudarte. Naruto miró hacia adelante. Elsa y Ana habían empezado a cargar el trineo de Kristoff con lo que parecía una bolsa de patatas tejida con pasto. El hombre de la montaña estaba teniendo una conversación simulada con su amigo Reno, y todos los trolls se movían por la casa con una facilidad practicada. Son muy preciados para mí, dijo con una gran sonrisa. Pavie se rió en señal de acuerdo. Fin del capítulo. Capítulo 10. Pelea helada en el palacio, un fanfic de Naruto más Frozen crossover un Uzumaki en Arendelle. Descarga de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Frozen de Disney. Llave. Hablando japonés. Hablando isleños. Iniciar capítulo. La nieve se acumulaba en los costados del trineo mientras el grupo de 4, más un reno, avanzaba hacia la cima de la montaña. Elsa, Ana, Kristoff y Naruto viajaban en el trineo del recolector de hielo mientras la cima de la montaña del norte aparecía lentamente a la vista. Se mantuvieron conversaciones sencillas mientras avanzaban con paso firme. Ana se había interesado por algunos de los alimentos más extraños que habían empacado para la estadía de la rubia en el Palacio de Hielo. Más específicamente, una galleta de sabor dulce, que Kristoff se negó a decir de qué estaba hecha. Elsa miró fijamente el paisaje cubierto de nieve, aparentemente perdida en la belleza del lugar. Una sonrisa de satisfacción en su rostro. Finalmente, el sol pasó su punto más alto y el grupo decidió tomar un descanso. Al llegar a un lago helado, todos desembarcaron, incluso desengancharon a Sven para que pudiera pasear por allí. Aunque el reno pasó la mayor parte del tiempo con hebras de hielo atrapadas en sus cuernos. En un lado del lago había un acantilado, una pequeña cascada que se desembocaba en el cuerpo de agua. Naruto se encontró sentado contra la pared rocosa. Extendió la mano para dejar que el líquido frío lo bañara, mientras los pensamientos sobre su hogar ocupaban el primer plano de su mente. Naruto sostuvo la palma de su mano contra el agua y presionó su chakra contra el frío hilo de agua. Un segundo después, la cascada se partió en dos, cortándose en dos. Los recuerdos de los días que pasaron practicando su chakra del viento le hicieron sonreír. Naruto, gritó Elsa a su compañera rubia. Estamos listas para continuar. El resto del grupo se había reunido en el trineo, listos para el resto del viaje hacia la montaña. Cuando la reina lo llamó, Naruto estaba tan perdido en sus pensamientos que perdió la concentración y disparó su chakra, lo que provocó que el agua salpicara hacia afuera. Cubriéndose la mano y empapando el puño de su chaqueta. Chasqueando los dientes y sacudiendo el brazo para secarlo lo más posible, Naruto comenzó a caminar hacia todos los demás junto al trineo. ¿Decidiste jugar en el agua?, preguntó Kristoff, mirando el puño húmedo del extranjero. Una risita nerviosa y un gesto con la mano fue la respuesta del recolector de hielo, ya que el shinobi no quería explicar lo que había estado haciendo. Ya iba a ser bastante malo cuando llegaran a este palacio de hielo, y él tendría que, con su vocabulario limitado, describir cómo funcionaba su magia. Naruto comprendió que la gente de Arendelle no eran ninjas. Ninguno de ellos usaba chakra, y solo Elsa mostraba algún tipo de poder. Naruto había notado que esto hizo que algunas personas la miraran de manera diferente. Como si estuviera separado de todos los demás. Se vio obligado a cumplir con la ceremonia de reina además de ser vista como diferente con sus poderes. Elsa debe haber tenido una infancia difícil. Kristoff saltó al asiento del conductor, mientras Ana se acurrucaba a su lado. Naruto se sentó a la izquierda de Elsa, detrás de la pareja. Las dos rubias esperaron pacientemente unos momentos mientras observaban a Ise Harvester y a la princesa hablar en voz baja entre sí, perdiéndose en su amor. Los dos que iban sentados en la parte trasera intentaron ignorar a la pareja, queriendo darles la mayor privacidad posible, pero les resultó difícil debido a la proximidad. Finalmente, el trineo dio un empujón fuerte y comenzó a moverse, asustando a la reina y a su invitada, que estaban demasiado ocupadas mirando a cualquier lado excepto hacia adelante. Elsa, que no estaba preparada para el movimiento repentino, agarró cualquier cosa que estuviera cerca y que pudiera ayudarla a estabilizarse. Desafortunadamente, lo que agarró resultó ser la mano de Naruto, lo que provocó que el ninja le dijera que la agarrara y se asegurara de que la reina estuviera firme antes de soltarla.
Los dos se miraron durante un minuto, sentados con las manos entrelazadas. Después de otro golpe del trineo, los dos recuperaron la compostura y se separaron. Volvieron a sentarse en el trineo mientras este avanzaba. Mientras avanzaban, Naruto echó un vistazo al puño de su chaqueta que se había empapado antes. Si bien el calor de su cuerpo ya había secado la mayor parte del agua, aún debía quedar algo de humedad. Un intrincado anillo de hielo cristalino le sobresalía de la muñeca cuando Elsa le había agarrado la mano. Aunque nunca dudaría del poder de su amigo, la mente curiosa de Naruto se preguntaba si el uso de una cantidad tan pequeña de chakra había bajado su temperatura. La única forma de averiguarlo realmente era que se lo tomara en serio una vez que el grupo llegara al Palacio de Hielo. Romper. Naruto estaba teniendo el mejor día desde que había llegado a este mundo. Había pasado la mañana con Ingrid y los otros niños de la aldea, el paseo en trineo por la montaña con Elsa había sido genial, su temperatura estaba mostrando signos de bajar y ahora estaba luchando contra un monstruo de nieve gigante. El sol ya había comenzado su descenso cuando el grupo llegó a una meseta nevada. El Palacio de Hielo brillaba como una estrella, a no más de un tiro de piedra de distancia. Desafortunadamente, un puente de hielo roto impedía que alguien se acercara. Excepto a los ninjas que podían saltar fácilmente el hueco. Como no había visitado el palacio en aproximadamente un año, Elsa esperaba que hubiera algún daño que fuera necesario reparar. Sin embargo, no esperaba que no hubiera forma de cruzar hacia el palacio. Así que decidió aprovechar la oportunidad para mejorar el diseño general del puente. Dado que habría alguien viviendo en su castillo de aislamiento, sería una buena idea reforzar todo. La reina de Arendelle se puso a trabajar y apartó la vista de Naruto. Cuando las primeras ráfagas de hielo salieron de sus dedos, una nube cegadora de nieve explotó hacia arriba, dejándola a ella y al resto del grupo cubiertos de polvo blanco. Cuando su visión se aclaró, Naruto les estaba haciendo señas desde el otro lado de la grieta. Gritando que iba a echar un vistazo alrededor, una vez que Elsa le dio el visto bueno, Naruto comenzó a examinar el palacio, y era magnífico. Todo el edificio brillaba intensamente bajo el sol. Los azules profundos y los blancos fríos se complementaban entre sí, mientras los bordes duros y las líneas definidas envolvían la estructura cristalina. El viento que soplaba sobre el exterior helado solo intensificaba ese resplandor. Subiendo las escaleras y llegando a la puerta, Naruto empujó contra la superficie helada para abrir el edificio. La primera habitación era enorme, con grandes pilares y una escalera de caracol que llegaba hasta el techo, donde colgaba precariamente un magnífico candelabro de hielo. El tallo helado de la pieza se había desgastado con el tiempo, lo que provocó que se le cayeran varios trozos grandes congelados al suelo. Naruto decidió que lo mejor para Elsa sería intentar reparar el artefacto grande, y pensó que lo mejor para él sería, al menos, mover algunas de las piezas grandes que se habían caído. Mientras se dirigía al centro de la habitación, esquivando los ocasionales montículos de nieve mientras caminaba, notó que la ventana que daba al oeste estaba abierta. Probablemente, de allí había venido toda la nieve y la luz que había causado tanto daño. Al llegar al centro, el shinobi se detuvo por un segundo y notó que en una esquina había un gran muñeco de nieve. La enorme creación se sostenía sobre dos piernas, con brazos fuertes y carámbanos alisados en lugar de dedos. Evidentemente, era algo que Elsa había creado, dados los intrincados detalles de la estatua. Queriendo verla más de cerca, rápidamente comenzó a recoger los pedazos caídos del candelabro. Una vez que tuvo el primer conjunto de cristales en la mano, un repentino conjunto de golpes tomó al rubio por sorpresa antes de que una masa blanca bloqueara su visión y saliera volando hacia una de las paredes más alejadas. Cuando recuperó el sentido, descubrió que el muñeco de nieve, que había estado inmóvil como una estatua, había cobrado vida y lo había derribado. La huella del portador naranja era claramente visible en el brazo del gigante. «Ladrón, sal de aquí», gritó el gigante de nieve, aparentemente hablador, mientras comenzaba a cargar hacia adelante una vez más. Naruto se agachó para esquivar un golpe dirigido contra él, deslizándose por debajo del enorme puñetazo y contraatacó. Lanzó su propio puñetazo al costado desprotegido de la criatura, pero su puño se hundió en la nieve endurecida. Incapaz de liberar su brazo a tiempo, el rubio volvió a salir volando por la habitación. Naruto recuperó el equilibrio rápidamente y observó con curiosidad cómo el muñeco de nieve revisaba su nueva herida, pero lo dejó en paz para continuar la pelea. Saltando hacia atrás para distanciarse del bruto, el rubio esperaba tener unos segundos para pensar en un plan ya que sus ataques no parecían funcionar.
Desafortunadamente para él, el monstruo emitió un grito feroz cuando fragmentos irregulares de hielo brotaron de su cuerpo, cubriéndose de púas afiladas y convirtiendo sus dedos redondeados y congelados en garras amenazantes. Ahora, muy feliz de haber retrocedido mientras pudo, Naruto comenzó a tratar de pensar en un plan para cuando el gigante atacara nuevamente. Mientras estaba bajo el cuidado de Elsa, el shinobi rubio no tuvo tiempo de reabastecer ninguna de sus armas. Habiendo usado la mayoría de sus suministros durante la pelea con Kaguya, y habiendo despertado en el castillo sin el resto, Naruto no tenía muchas opciones para defenderse de la criatura. De hecho, lo único que tenía que podía contar como arma era la placa de la vieja diadema de Iruka, y realmente no quería usarla contra el ahora muñeco de nieve puntiagudo. Por supuesto, esto solo lo dejó con sus herramientas favoritas: su puño, sus jutsus y su capacidad para idear un plan sobre la marcha. Justo como le gustaba y con su necesidad de usar algo de su chakra. Una pelea parecía la manera perfecta de hacer precisamente eso. Pasó solo un segundo más antes de que Naruto y el muñeco de nieve corrieran uno hacia el otro. Ambos tenían la intención de terminar la pelea lo más rápido posible. Cerca del centro de la habitación, los dos se alcanzaron. El golem de nieve levantó el brazo con la intención de estrellar al rubio contra el suelo helado. Sin embargo, el ninja ya había planeado cómo iba a derribar a su oponente, confundirlo y atacarlo. El monstruo detuvo su ataque cuando Naruto estalló en una nube de humo que se extendió rápidamente por el vestíbulo de entrada. Antes de que el velo que lo cubría pudiera disiparse, varias copias del rubio salieron corriendo, cada una con un puño listo para atacar. La primera oleada de clones pasó rápidamente junto al muñeco de nieve, llamando su atención con rápidos golpes. Cada golpe dejaba una agolladura en su cuerpo nevado a medida que pasaban. Una vez que el primer grupo de duplicados estuvo detrás de él, el segundo grupo salió del humo para seguir distrayendo al golem, mientras que el grupo original se mantuvo a su espalda. Con la segunda ola del asalto comenzada, el primer grupo hizo su movimiento. Los clones comenzaron a saltar sobre la espalda de la criatura, usando la púa de hielo para sujetarse mientras golpeaban su gran cuerpo. Sin embargo, el monstruo demostró ser más flexible de lo que Naruto había anticipado. Giró fácilmente su brazo para agarrar un clon de su espalda antes de estrellarlo contra el suelo. Sin embargo, por cada clon que era aplastado o ensartado, otro se movía para continuar el ataque. Pronto el golem se enojó por ser atacado por el mismo hombre y comenzó a cambiar sus tácticas. Con un movimiento de su brazo para hacer que los clones retrocedieran, el gigante emitió un rugido atronador que atravesó la habitación y las paredes del palacio. A medida que el sonido se desvanecía, los montones de nieve que cubrían el suelo comenzaron a moverse. Al principio fue lento, apenas perceptible, hasta el punto de que Naruto los ignoró por completo. En su lugar, decidió concentrarse en su pelea con el coloso helado. Una decisión de la que pronto se arrepentiría. La primera señal de problemas llegó cuando algunos de los clones que se habían quedado cerca de la parte trasera comenzaron a estallar mientras montículos de nieve blanca caían sobre ellos. Pronto, la horda de rubios se encontró en el lado receptor de la técnica de enjambre de sus oponentes, mientras las colinas de nieve en movimiento continuaban atacando. Dejando espacio para que el muñeco de nieve gigante reanudara su propio asalto. Los clones se pusieron a la defensiva mientras luchaban por protegerse de los montones de nieve que se movían y se separaban a voluntad. Solo cuando uno de los clones recibió un golpe de suerte, el grupo se dio cuenta de contra qué estaban luchando. Aferrados al brazo del clon había muñecos de nieve, diminutos muñecos de nieve, que lo miraban con grandes ojos negros. Todos sonreían alegremente como si hubieran estado jugando al juego más maravilloso. La revelación de que los clones estaban siendo empujados por versiones más pequeñas del muñeco de nieve gigante animó a los rubios a luchar con más fuerza. Ninguno de ellos quería admitir que estaban siendo igualados en su típica táctica de enjambre. Con nueva determinación, los doppelgangers ninja juntaron sus manos y comenzaron a canalizar chakra, con la intención de poner fin a esta pelea. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar a crear su clásico ataque esférico, la pelea fue interrumpida. «Hola, Marshmallow», gritó una voz fuerte, atrayendo la atención de todos hacia lo alto de las escaleras, donde Olaf, el muñeco de nieve, estaba de pie saludando. «Escuché tu llamada y vine tan rápido como pude». El animado amante de los cálidos abrazos dio unos cuantos saltitos mientras intentaba subirse a la barandilla, posiblemente para intentar bajarla, pero pronto se rindió y se deslizó por las escaleras de espaldas.
Al pie de los escalones fue recibido por los numerosos muñecos de nieve diminutos que habían estado acosando al shinobi y sus copias momentos antes. Las criaturas en miniatura aparentemente habían perdido el interés en la pelea una vez que apareció una nueva distracción. Casi como si fueran niños. Hola Frost, Flake, Ansel, Patty el muñeco de nieve mágico se detuvo al saludar a sus parientes más pequeños cuando notó que Naruto estaba congelado en medio de una pelea contra el golem de nieve gigante. Marshmallow, te estás haciendo amigo del buen chico que habla de manera divertida y es tan sexy como un verano entero de abrazos, continuó Olaf, y mira, ahora hay muchos más como él, así que hay aún más abrazos para todos. Todas las rubias, que a estas alturas estaban muy confundidas, comenzaron a mirarse entre sí intentando entender lo que estaba pasando. Ninguna de ellas estaba realmente segura de si debían seguir luchando o si sería mejor abandonar la batalla. Afortunadamente, las personas que podían restablecer el orden llegaron, ya que Ana, Kristoff y Elsa irrumpieron en el palacio. ¿Qué está pasando?, preguntó la princesa pelirroja mientras atravesaba las pesadas puertas de hielo, luciendo preocupada. Escuchamos un rugido, continuó Kristoff mientras perseguía a su novia. Elsa, a pesar de ser la última en entrar, estaba preparada para cualquier cosa mientras diminutos copos de hielo rodeaban sus manos. Había temido que pudiera encontrar a su invitada en medio de un combate con su creación más poderosa. Lo que no esperaba ver eran múltiples copias de su amiga esparcidas por toda la habitación. Naruto, ¿por qué hay tantos?, preguntó Elsa sintiéndose muy insegura de lo que había visto. El rubio se quedó callado unos segundos, tratando de pensar en las palabras que podrían explicar el chakra a los tres. Afortunadamente, ese mismo día, Pavie le había enseñado la palabra chakra. Magia, proclamó alegremente, contento de que a pesar de su limitado vocabulario había explicado adecuadamente sus clones. Romper. Dice que es magia, se quejó Kristoff mientras la última luz del día se desvanecía. El hombre de la montaña dirigía su trineo hacia Arendelle. Como si eso fuera todo lo que necesitara decir para explicar por qué había 10 como él. Kristoff, Elsa puede hacer que aparezca nieve y hielo con magia, le recordó Ana a su novio. No creo que sea demasiado difícil de creer que Naruto pueda copiarse a sí mismo con magia. Lo más probable es que no haya podido explicar cómo lo hizo en nuestro idioma, pero es bueno que lo haya intentado, dijo Elsa desde el asiento trasero. La verdad es que ahora mismo me preocupa más dejar a Naruto solo con Marshmallow y los Snowgies durante la noche. Todo estará bien, respondió Ana, segura de que no pasaría nada malo. Todos estaban dispuestos a ser amigos una vez que les explicamos lo que estaba pasando, y los viste a todos trabajando juntos para limpiar cuando nos fuimos. Aún deberíamos haber recordado advertirle a Naruto sobre Marshmallow, o al menos decirle que no entrara solo al palacio, continuó Elsa mientras se reclinaba. Como Naruto ya no compartía asiento con ella, la reina tenía mucho espacio para ella sola en el trineo. Se ajustó más la capa para protegerse de una repentina ráfaga de frío mientras el trineo era arrastrado por los caminos adoquinados de Arendelle. Voy a volver a verlo mañana a primera hora, así que ninguno de nosotros tiene que preocuparse, afirmó Kristoff. Ambos son lo suficientemente fuertes como para pasar al menos una noche juntos. Además, Marshmallow solo atacó porque pensó que Naruto era un ladrón que iba a robar en el palacio. Lo sé, dijo Elsa, frustrada por tener que regresar al castillo antes de que cayera la noche por completo. Si hubiera sido posible, habría pasado al menos la primera noche en el palacio para asegurarse de que Naruto se hubiera adaptado, pero tenía obligaciones como reina. Su único consuelo era saber que Naruto podía cuidar de sí mismo y no haría nada que pudiera lastimar a ninguno de los muñecos de nieve. Pero eso no la hacía sentir cómoda al dejar a su compañero rubio solo. Desafortunadamente, ella iba a ser una de las muchas personas preocupadas esa noche. A medida que las puertas del castillo se acercaban, vio a un grupo de niños esperando en el puente. La más prominente de todos, sentada en la fría calle al frente de la multitud, era la pequeña Ingrid. Elsa sintió que se le hundía el corazón cuando el trineo pasó junto a la multitud y entró en el patio del castillo. Las caras de horror que pusieron los niños al darse cuenta de que Naruto no estaba con ellos desgarraron los sentimientos de la reina. Tan pronto como Sven dejó de moverse, y cuando varios mozos de cuadra comenzaron a ayudar a guardar el trineo para pasar la noche, Elsa ya había salido por las puertas y se dirigía hacia los niños. Ingrid, la chica atrevida que era, ahora estaba parada a mitad del puente esperando pacientemente. Sin embargo, su paciencia solo podía durar un tiempo. ¿Dónde está?, preguntó la joven mientras las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos.
Elsa sintió como si el peso del mundo estuviera sobre ella mientras se hundía, arrodillándose frente a la niña. La reina sintió que su propio labio temblaba mientras pensaba cuál sería la mejor manera de explicarle a la niña dónde estaba su héroe. Todo el tiempo soportando las grandes miradas curiosas de los niños del pueblo. Se quedará en las montañas por un tiempo, comenzó la rubia real. Como tiene tanta fiebre, se quedará con unos amigos hasta que se recupere por completo. Se encogió ante la respuesta básica a la pregunta del niño, sintiéndose mal por estar omitiendo algunos de los detalles importantes. Sin embargo, Elsa sintió que no debía contarles sobre los trolls, por miedo a que fueran a buscarlos, y la pelea anterior de Naruto fue un triste recordatorio de lo peligroso que podía ser Marshmallow. Una parte de Elsa se preguntaba si los papeles se hubieran invertido, si Naruto les hubiera contado a los niños historias fantásticas sobre trolls y muñecos de nieve vivientes. Nunca se molestó en ocultarles nada a los más pequeños, sino que se aseguró de su seguridad por sí mismo como un padre amoroso. A veces era difícil ser la reina y pensar en la seguridad de todos sus súbditos, sin importar lo pequeños que fueran. ¿Va a volver? Las suaves palabras de Ygritte sacaron a la reina de sus pensamientos internos. Todavía arrodillada, Elsa levantó la mano y sonrió mientras limpiaba las lágrimas de la joven. No creo que haya nada que pueda mantenerlo alejado por mucho tiempo. ¿Sabes lo fuerte que es?, dijo Elsa, sintiendo que su pecho se aligeraba con cada palabra. Y cuando se haya curado y regrese, apuesto a que te dará un gran abrazo. Elsa se sintió contenta al ver las caras sonrientes de todos los niños y un par de adultos que se habían unido a la multitud también tenían curiosidad por saber dónde estaban los ninjas. Solo hubo una última pregunta de Ingrid y Elsa no supo cómo responderla. ¿Crees que me llevará en hombros, como lo hacen algunos de los papás de las otras chicas? Fin del capítulo. Capítulo 11. ¿Por qué a los muñecos de nieve les gustan los abrazos cálidos? Un fanfic de Naruto más Frozen un Uzumaki en Arendelle. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de Frozen de Disney. Llave. Hablando japonés. Discurso. Iniciar capítulo. El castillo de Arendelle estaba tranquilo y frío, la noche de invierno lo cubría todo de oscuridad, pero a algunos residentes les resultaba difícil dormir. La principal de estas personas era Elsa, que se encontraba sentada inquieta en el borde de su cama. La pálida luz de la luna brillaba sobre su figura, ya que había renunciado a intentar conciliar el sueño. Colocó sus pies desnudos sobre el suelo frío, se puso de pie y comenzó a estirar su cuerpo con la esperanza de aliviar algo de tensión. Al no encontrar alivio para sus músculos entumecidos por el paseo en trineo que había durado casi todo el día, la reina pensó en preguntarle a Naruto, por la mañana, si podía ayudarla a aliviar algo de la tensión con su calor y un masaje. Solo para que se detuviera y suspirara al recordar que Naruto no estaba en el castillo y, con un poco de suerte, su temperatura corporal se reduciría significativamente cuando regresara. Lo que significa que después de un duro día como reina, ya no podría disfrutar de más masajes calientes en la espalda. La joven, abandonando su hilo de pensamientos, al menos por ahora, se dirigió a la ventana de su dormitorio. Corrió un poco más la cortina para que la luz de la luna brillara sobre su piel y proyectara su silueta contra la pared del fondo. Sintió una brisa a través del cristal, que le provocó un suave escalofrío en el cuerpo. Tal vez la ventana había perdido su sello, lo que hacía que la habitación se enfriara y por eso no podía dormir. Tendrían que avisarle al personal por la mañana, pero por el momento Elsa pensó que podía ir a dar un paseo por el castillo. Tal vez encontrara una habitación vacía. Se puso una bata, abrió la puerta y salió al pasillo. La suave alfombra le mantenía calientes los pies, que aún estaban descalzos. Mientras el castillo estaba a oscuras, la reina siguió por los recuerdos. Lejos de los momentos de su juventud, corriendo de un lado a otro por los pasillos con Ana mientras las dos exploraban su hogar. A mitad de camino por el pasillo, más allá de la habitación de Ana, Elsa sintió otro escalofrío al pasar por una puerta. La ventana abierta dentro de la habitación era probablemente la culpable de la corriente de aire. Aunque el motivo por el que no había estado cerrada durante el invierno la dejaba confundida. Sin embargo, la respuesta le llegó cuando entró y se dio cuenta de que era su antigua habitación donde se había alojado Naruto. El personal probablemente se había olvidado de cerrar la ventana que había quedado abierta para ayudar a refrescar a su invitado rubio. Por lo tanto, se encontró sellando la habitación para aumentar un poco la temperatura. Incluso llegó a punto de encender un pequeño fuego en la chimenea que rara vez se usaba.
Hace unas pocas horas, un acto así habría frustrado el propósito de tratar de refrescar a Naruto, pero ahora trajo calidez al castillo de piedra. Elsa no quería dejar el fuego desatendido, así que se sentó detrás de su escritorio. Consideró sacar el pesado mueble de la habitación, ahora que ya no necesitaba vigilar a su compañera rubia. Pero se encontró dudando mientras miraba la cama de hielo vacía. Tal vez podría discutirlo con Naruto cuando regresara, después de todo, esta era más su habitación que su oficina improvisada. Una vez tomada la decisión, se dejó caer en su silla de respaldo alto y cerró los ojos para consolarse. Aunque el sueño aún no la alcanzaba, había una presencia reconfortante en la habitación que la ayudó a tranquilizarse. Después de un tiempo, volvió a abrir los ojos y una sensación de frescor la invadió. Sentada en su escritorio, pero sin ganas de trabajar, pasó el tiempo leyendo de nuevo el diccionario japonés que había comprado hacía varios meses. Después de haberlo leído de cabo a rabo varias veces, se tomó el tiempo de intentar memorizar más palabras extranjeras. A medida que avanzaba la noche, siguió hojeando las páginas en busca de alguna palabra que pudiera llamar su atención. Lamentablemente, nada le llamó la atención y abandonó la lectura por el momento. Una vez más, recordó que el libro estaba destinado a ayudar a los comerciantes a comunicarse entre sí, no a traducir todo el idioma. El hecho de que no pudiera encontrar la palabra para magia lo demostró claramente. Un crujido repentino sacó a la reina de sus pensamientos, mientras los fuegos que había estado observando comenzaban a apagarse. Las llamas danzantes se fueron haciendo cada vez más pequeñas, antes de convertirse en brasas con un último estallido. Cuando la habitación, que alguna vez estuvo fría, recuperó una temperatura decente, Elsa cerró el libro y se puso de pie. Tratando de reprimir un bostezo, miró hacia la cama de hielo y, como no quería caminar más de lo necesario, consideró quedarse en la habitación esa noche. Una idea que descartó rápidamente, ya que el personal se preocuparía por la mañana si no la encontraban en su cama habitual. Además, había salido de su habitación para evitar el frío, no para dormir en ella. Caminó alrededor de su escritorio y se aseguró de que el fuego se hubiera extinguido por completo antes de irse. Mientras se iba, envió una ráfaga de hielo a la cama, por puro instinto, para asegurarse de que permaneciera congelada. Sin siquiera darse cuenta de lo que había hecho, cerró la puerta detrás de ella. Sin nada que la distrajera, Elsa regresó a su habitación. Un frío familiar la recibió cuando se acercó a su cama. Se quitó la bata y la arrojó descuidadamente sobre una silla cercana, se deslizó entre las sábanas y se quedó dormida casi al instante. Sin embargo, un último pensamiento cruzó por su mente antes de comenzar a soñar. Ella extrañaba a Naruto. Romper. Ana estaba bailando por los pasillos del castillo mientras buscaba a su hermana, que no había almorzado. El trono estaba vacío y ella no había estado en su dormitorio. Por lo tanto, lógicamente, debía estar en el dormitorio de Naruto, que resultaba ser la oficina de la reina. Aterrizando frente a la puerta parcialmente abierta con un gesto elegante, Ana tocó y entró. «Hola Elsa», cantó la alegre niña. «Buenos días, Ana», respondió la reina con voz cansada. Sus ojos delataban la falta de sueño de la noche anterior. «En realidad ya es más de mediodía y tu almuerzo se está enfriando», corrigió la pelirroja a su hermana. La reina se giró inmediatamente para mirar por la ventana el brillante día nevado. El sol apenas había pasado su punto más alto y ya estaba comenzando su lento descenso. «No me di cuenta de que era tan tarde», dijo. «Está bien», respondió la princesa con una dulce sonrisa mientras seguía la mirada de su hermana. «Te ves cansada», señaló mientras se adentraba más. «Tuve algunas dificultades para conciliar el sueño anoche», respondió la rubia, frotándose suavemente sus tristes ojos. «Anoche hizo mucho frío», dijo Ana, mientras observaba los campos nevados a través de la ventana y se frotaba los brazos para entrar en calor. «Escuché a muchos miembros del personal hablar de lo frío que hacía. Anoche dejaron la ventana abierta», afirmó Elsa. «Tendremos que pedirle al personal que revise cada habitación y se asegure de que el castillo esté bien cerrado». La princesa pelirroja asintió mientras seguía mirando la nieve. Se volvió hacia su hermana y una sonrisa comenzó a extenderse por sus labios cuando se le ocurrió una idea maravillosa. «¿Quieres construir un muñeco de nieve?». Cuando las hermanas regresaron al interior del castillo, el patio estaba lleno de muñecos de nieve. Y el almuerzo de Elsa se había enfriado y tuvieron que reemplazarlo con una comida sencilla de la cocina. Aunque el personal estaba agradecido de que la reina hubiera pasado por allí, dado el problema actual.
Al parecer, todos los chefs estaban tan acostumbrados a tener a Naruto cerca que ya habían preparado la cantidad habitual de ramen, pero ahora no había nadie que pudiera comérselo todo. Mientras Elsa estaba ocupada tratando de pensar en la logística de enviar la sopa de fideos a Naruto, a través del trineo de Kristoff, a Ana se le ocurrió una idea mejor: invitar a todos los huérfanos y dejarles comer. Sin duda, les haría sonreír. Y como la idea había sido de Ana, Elsa pensó que debía ser su hermana la que fuera a avisarles a todos los niños llenos de energía que esa noche cenarían en el castillo, tal como lo hicieron mientras se construía el nuevo orfanato. Hasta entonces, Elsa iba a terminar algunos trámites antes de que llegaran sus invitados. Más tarde, esa misma noche, se vio a una horda de niños corriendo por las calles, acompañados por una princesa sonriente. El gran grupo solo se detuvo cuando cruzaron el puente del castillo, donde un jardín de muñecos de nieve los esperaba en silencio. «Hay tantos muñecos de nieve», gritó la siempre extrovertida Ingrid, pareciendo patinar entre cada creación. «Y a todos ellos les encantan los abrazos cálidos», vitoreó Ana emocionada. «¿A todos los muñecos de nieve les encantan los abrazos cálidos?», preguntó un niño de ojos brillantes. «Bueno, todos los que hace Elsa lo hacen», fue la respuesta de la princesa. Como suelen hacer los niños, pronto surgieron preguntas de cómo y por qué, dejando a Ana sin palabras. Si bien sabía que a Olaf le gustaban los abrazos cálidos, no parecía recordar de dónde provenía ese hecho. Comenzó a aparecer un temor creciente sobre sus recuerdos alterados mágicamente. La investigación de los niños se vio interrumpida por la llegada de los cuidadores del orfanato. Muchos de los cuidadores mayores, incluida la matrona, habían optado por no cenar en el castillo para pasar una noche tranquila y a solas. «Gracias por guiar a los niños hasta aquí, princesa Ana», dijo un joven asistente con voz tranquila y entrecortada. Los otros acompañantes, igualmente sin aliento, sonrieron felices mientras los niños bailaban entre las esculturas de nieve. Después de casi 10 minutos, todos habían sido conducidos al interior del castillo. Tardó tanto que Elsa había terminado su trabajo y estaba esperando a todos dentro. Por supuesto, todos los niños y los cuidadores se inclinaron en cuanto la vieron. Incluso Ygritte se arrodilló ante la reina, pero rápidamente se levantó de un salto y mostró una gran sonrisa que mostraba los dientes. La cual a Elsa le pareció extrañamente similar a una rubia ausente. Aunque la niña alivió algo de la soledad que había estado presente todo el día. Ana se quedó de pie cerca de la parte de atrás, ya que había sido la última persona en entrar, observando con una sonrisa cómo todos trataban de mostrarle el mayor respeto posible a su hermana. Su sonrisa se desvaneció levemente cuando sus pensamientos se dirigieron hacia el deseo de que ellos le mostraran el mismo respeto, pero rápidamente desterró esos pensamientos. Contenta con la sonrisa de la gente del pueblo sobre sus cuerpos encorvados. Supuso que esa era una de las ventajas de ser la princesa en lugar de la reina. «Reina Elsa», dijo Ygritte, llamando la atención. «¿Por qué a los muñecos de nieve les gustan los abrazos cálidos?». Muchos de los niños levantaron la cabeza, todos queriendo saber la respuesta, mientras los cuidadores se miraban confundidos, ya que ninguno de ellos había estado presente en el momento de la pregunta inicial. Elsa, por su parte, estaba igualmente confundida. Miró a Ana con curiosidad, preguntándose por qué le preguntaban a ella en lugar de a la princesa extrovertida. «Lo siento, no recuerdo nada», respondió la pelirroja, curiosa por saber si tenía algo que ver con la falta de recuerdos. Elsa se quedó callada unos segundos antes de intentar contener una risita detrás de su propia mano. «Por supuesto que no lo recordarías. Tenías solo 2 años cuando sucedió», afirmó la reina con una gran sonrisa. Elsa se adentró más en el vestíbulo y se aseguró de que todos la siguieran hasta el interior más cálido. Se sentó en un sofá solitario junto a unas escaleras. Todos los niños se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar una historia de la reina. «Hace muchos años, la princesa Ana y yo salimos a la nieve para hacer un muñeco de nieve», comenzó la bella Gélida en voz baja, sonriendo feliz ante las miradas abiertas de los niños. «Pero por más que intentábamos, no podíamos evitar que la nieve cayera. Así que fuimos a la cocina a buscar algo con lo que construir nuestro muñeco de nieve. Encontramos un palo largo con una punta de metal que sería perfecto para clavarlo en el suelo». Todos los espectadores permanecieron en silencio, embelesados por la historia. Elsa, que quería añadir un poco más de fantasía al relato, extendió la mano y, pellizcando el aire justo por encima de su palma, la levantó formando un pequeño muñeco de nieve que todos los niños se apiñaron a su alrededor para verlo.
Por desgracia, habíamos cogido la pala de carbón para la estufa y el personal de cocina no podía trabajar con el frío que hacía. Nuestra madre tuvo que salir y tratar de convencernos de que teníamos que quitar el muñeco de nieve para poder devolver la pala. Por supuesto, la pequeña Ana se negó a destruir nuestra creación, declaró la hermana mayor con una sonrisa maliciosa a su hermana. Dijiste que tenía 2 años, replicó la pelirroja, avergonzada por el comentario. Aunque cuanto más avanzaba la historia, más aliviada se sentía de que ese recuerdo no hubiera sido cambiado con magia, sino que se hubiera olvidado de la misma manera no mágica en que se pierden la mayoría de los recuerdos. Con la interrupción de la princesa, Elsa se tomó un tiempo para crear más de una escena nevada en la palma de su mano. Agregó a las 2 hermanas jóvenes y a su madre alrededor del muñeco de nieve. Un movimiento repentino en el sofá hizo que la reina se diera cuenta de que Ingrid se había sentado a su lado. Miraba fijamente el país de las maravillas invernal portátil con todos los demás. Elsa solo pudo sonreírle a la chica extrovertida. Nuestra madre nos dijo que teníamos que separar la pala de nuestro muñeco de nieve, porque la nieve quería quedarse afuera, en el frío, pero la pala quería ir adentro, donde hacía calor. Entonces Ana dijo que saldría todos los días a darle un cálido abrazo al muñeco de nieve para que la pala estuviera contenta mientras la nieve se quedaba afuera. Al final, el muñeco de nieve se quedó ahí y tuvimos que ir al pueblo a comprar una nueva pala de carbón para la cocina. Así que todas las mañanas Ana salía corriendo a darle un gran y cálido abrazo al muñeco de nieve. Elsa se tomó un descanso de unos segundos mientras miraba a los niños, todos sonriendo ante el cuento. Y esos abrazos eran tan grandes y cálidos que el muñeco de nieve les contó a todos los demás muñecos de nieve lo buenos que eran los abrazos cálidos, y es por eso que a los muñecos de nieve les gustan los abrazos cálidos. Todos los niños se pusieron de pie y aplaudieron mientras bailaban mientras contaban la historia y suplicaban a los cuidadores que los llevaran afuera para que ellos también pudieran abrazar a los muñecos de nieve en el patio. Afortunadamente, antes de que alguno de ellos pudiera intentar salir al frío, las puertas se abrieron y entraron Christoph y Sven cubiertos de nieve. Rápidamente entraron, donde hacía calor. Ana corrió hacia su novio y, sin quitarse la ropa congelada, le dio uno de sus ahora famosos y cálidos abrazos. El recolector de hielo aceptó con gratitud. Sven simplemente se alejó para buscar una linda chimenea. ¿Qué pasa con todos los niños?, preguntó Christoph, habiéndose acercado al grupo. La cocina preparó porciones del tamaño de Naruto por error, y pensamos que a los huérfanos les gustaría volver para disfrutar de una buena comida, respondió Ana, situada junto a su novio. A propósito, tengo un informe sobre nuestra rubia favorita, dijo el hombre brusco, hasta que miró a Elsa. Segunda favorita, corrigió, sin querer insultar a la reina, antes de quitarse la gorra y mirarse el pelo. Tercera favorita. ¿Nos lo puedes decir durante la cena?, dijo Elsa riéndose, mirando a los niños que todavía estaban reunidos a su alrededor. Creo que es hora de que todos se laven antes de comer. Aunque muchos de los niños gruñeron y resoplaron, todos se apresuraron a prepararse para la cena. Ingrid y Elsa esbozaron una gran sonrisa antes de que la niña siguiera a sus amigas. Mientras tanto, Ana y Christoph se unieron a los cuidadores para conducir a los niños hacia los baños más cercanos, dejando a Elsa sola. La palma de la reina todavía estaba llena de la escena nevada en miniatura. Un pensamiento rápido fue suficiente para que todo cambiara, ya que una réplica del palacio de hielo se alzó. Con 2 figuras de pie frente a la estructura. Uno era un hombre y el otro una mujer. Sus puños se tocaban, al igual que los de ella y Naruto ayer cuando se dieron las buenas noches. Como se había convertido en su tradición secreta durante los últimos meses. Elsa desestimó la escena y se puso de pie y caminó hacia la cocina. Ansiosa por escuchar cómo le iba a su amigo en la montaña. Esperaba que se hubiera calmado un poco. Fin del capítulo. Capítulo 12. Rumbling Song de Cold Mountain, un fanfic de Naruto más Frozen. El sol de la mañana se reflejaba en la nieve del pico más alto de la montaña del norte. El palacio de hielo de Elsa brillaba cuando los rayos pasaban por las ventanas abiertas y se posaban sobre el rostro de Marshmallow. El gigante de nieve se movía lentamente del lugar donde se había acostado para descansar la noche anterior. A la criatura le bastaron unos minutos para ponerse de pie y empezar a moverse por el palacio, comprobando cada habitación para asegurarse de que todo lo que había hecho su señora estuviera intacto y en su sitio. Por supuesto, todo estaba igual que la noche anterior. El guardián del palacio hacía esto todas las mañanas y todas las tardes, ya que no tenía mucho más que hacer en la cima de la montaña que mantener todo ordenado. Al menos hasta que llegaron los nevosos y convirtieron cada día en un desfile improvisado.
Por supuesto, las frecuentes visitas de Olaf también eran impredecibles. El hecho de que una de esas visitas fuera cuando él llevaba a los nevados a la cima de la montaña no pasó inadvertido para el golem. Un hecho que nunca dejaba de hacer sonreír a Malvavisco, que inmediatamente se encariñó con todos sus hermanos. Lo único que era diferente en el palacio era la nueva incorporación de la noche anterior, Naruto, que había pasado el tiempo explorando el palacio antes de irse a dormir. El largo viaje a la cima de la montaña debe haberlo cansado, dada la rapidez con la que se quedó dormido. Sin embargo, encontró la energía para desaparecer antes de que el gigante despertara. El blando coloso miró alrededor de algunas habitaciones laterales del palacio, pero tuvo poca suerte en encontrar al nuevo miembro. Solo cuando abrió las puertas que conducían al exterior se hizo evidente a dónde había ido el invitado, dado el ejército de clones que ahora vagaban por la extensión nevada frente al palacio. La criatura gigante de nieve asintió con la cabeza, feliz de haber encontrado al rubio que le interesaba a su ama. Las numerosas copias del rubio preocuparon un poco al golem, pero recordando su pelea de la noche anterior, Marshmallow no estaba demasiado preocupado por el aumento repentino de invitados. Supuso que se irían tan abruptamente como aparecieron. Naruto había estado trabajando duro desde antes de que saliera el sol. Después de haber mantenido un acondicionamiento físico básico durante los últimos 6 meses, estaba listo para volver a entrenar en serio. Si bien había estado evitando entrenar con la esperanza de que su chakra curara su problema de sobrecalentamiento, era realmente aburrido. Afortunadamente, aunque Elsa había estado allí para hacerle compañía, él todavía quería salir y hacer algo. Sin embargo, sus cuidadores insistían en que necesitaba descansar, lo que le permitió seguir creyendo que no debería usar demasiado su chakra. Con suerte, ese troll de piedra tendría razón y comenzaría a sanar una vez que comenzara a usar chakra nuevamente. Cuanto antes comenzara a sentirse mejor, antes podría regresar al castillo. A pesar de que solo había sido una noche, extrañaba ver a Elsa todas las mañanas. Y había prometido jugar más juegos con Ingrid y los otros niños. Así que antes de que saliera el sol, el rubio ya estaba afuera, calentado y listo para comenzar a desperdiciar chakra. Con sus deseos solidificados el rubio comenzó a entrenar tan pronto como despertó. Comenzó por invocar a varios grupos de clones de sombra una vez que estuvo afuera, no queriendo causar ningún daño al comenzar dentro del palacio de hielo. Habiendo creado los clones más para desperdiciar chakra que por alguna razón real, Naruto dejó que cada uno de ellos hiciera lo que quisiera. Algunos de ellos comenzaron a entrenarse entre sí, mientras que otros comenzaron inmediatamente a canalizar chakra, disfrutando del familiar calor de su energía interna. Y así fue como transcurrió la mayor parte de la mañana, mientras las copias del rubio seguían practicando. El original se unía a un grupo en su actividad antes de pasar a unirse a otro. Finalmente, el sol estaba lo suficientemente alto como para comenzar la mañana en serio, y las puertas del palacio de hielo se abrieron, dejando salir a Marshmallow, quien se quedó junto a las puertas antes de hacer una seña al shinobi para que entrara. Con la repentina aparición del golem de nieve, el estómago de Naruto aprovechó ese momento para emitir un fuerte gruñido. Un recordatorio de que no podía vivir solo de entrenamiento y que necesitaba desayunar. Algo que estaba ansioso por hacer. Tenía curiosidad por saber qué tipo de comida le habían preparado los trolls. El rubio subió las escaleras de 2 en 2 y se apresuró a regresar a las grandes puertas del palacio de hielo, pero tuvo que detenerse a la fuerza cuando Marshmallow le impidió la entrada. El golem de nieve miró fijamente los delicados escalones de hielo que ahora tenían una huella derretida en cada uno de ellos. Naruto, habiéndose quitado los zapatos antes de comenzar a entrenar, así como la camisa y la chaqueta, se había olvidado de agarrar su ropa de la base de las escaleras. Un hecho que lo dejó con un profundo rubor en su rostro, mientras regresaba disparado hacia la pila de ropa de un solo salto. Naruto aterrizó y se vistió rápidamente y regresó a la parte superior de las escaleras. Consciente de las marcas que su excesivo calor corporal había dejado en su ascenso anterior, y esperando que Elsa lo perdonara cuando inevitablemente descubriera lo que le había hecho a su prístina escultura de hielo. Aunque con lo amable y justa que era, no creía que le darían un castigo tan severo. El desayuno fue un evento menos caótico de lo que el rubio había esperado. Habiendo conocido a los residentes del palacio, y sabiendo cuántos eran, había esperado que las cosas fueran un caos fuera de control con los nevados corriendo constantemente por ahí. Mientras las pequeñas criaturas de nieve corrían por todo el palacio, causando problemas, en su mayoría se mantuvieron fieles a su rutina y dejaron al rubio solo. Al menos hasta que terminó de comer.
En ese momento, los Snowgies no pudieron mantenerse alejados de él y lo siguieron mientras comenzaba a explorar la mansión helada. Al principio, a Naruto le resultó inquietante que lo siguiera una ola de nieve, pero con el tiempo se acostumbró a la compañía. Aunque intentó ser amable con los más valientes que caminaban a su lado. Hizo el esfuerzo de mantener cierta distancia para no hacer que ninguno de ellos se derritiera. Esto continuó mientras caminaba por su nuevo hogar en el futuro previsible. Tratando de familiarizarse con el magnífico palacio y admirando su belleza. Asombrado por lo hermoso que era. Combinaba perfectamente con la reina que lo construyó. Finalmente, se puso inquieto de tanto caminar por el palacio y volvió a salir al exterior, donde continuó expulsando todo el chakra que pudo, que era mucho. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, el rubio y sus clones habían despejado una gran porción de tierra frente a las escaleras del palacio, dejando un patio de piedra en la cima de la montaña. Fue durante un entrenamiento con un clon, mientras Naruto estaba creando un Rasengan, que el ninja desplazado escuchó otro gruñido. Pensando que tenía hambre otra vez, se sentó, comió algo y volvió a entrenar. Solo para escuchar otro estruendo. Al darse cuenta de que no era su estómago y preocuparse, comenzó a mirar a su alrededor. Si bien no sabía mucho sobre montañas, había participado en suficientes misiones como para saber qué cosas malas podían pasar en una. Principalmente, una avalancha. Con un ejército de clones buscando por toda la cima de la montaña, Naruto no tardó mucho en descubrir qué estaba mal. Nada. No importaba dónde buscara, no había nada que pareciera que pudiera haber causado los fuertes ruidos. No había salientes nevados que pudieran caerse en cualquier momento. No pudo encontrar ninguna grieta que estuviera a punto de tragarse todo. De hecho, lo peor que encontró fueron dos árboles que se habían caído por el peso de sus ramas cubiertas de nieve. Sin embargo, los sonidos se volvieron cada vez más fuertes y frecuentes a medida que buscaba, lo que hizo que se preocupara más y convocó a más clones para que buscaran aún más en la montaña. Y los sonidos se volvieron cada vez más fuertes y más largos a medida que buscaba. Sin nada en lo que basarse más que un sonido y una creciente paranoia, Naruto regresó al frente del palacio. Allí decidió hacer algo que sus muchos maestros habían intentado que hiciera durante años. Se sentó y trató de pensar qué hacer. Tal vez todo ese tiempo que pasó con Elsa le estaba haciendo algún bien. Durante casi media hora, Naruto permaneció sentado en el suelo, sin poder pensar en nada que pudiera ayudarlo. En cambio, terminó pasando la mayor parte del tiempo descansando de su búsqueda anterior, recuperando un poco del chakra que había agotado. Mientras continuaba su descanso, Naruto notó que los ruidos fuertes que antes se escuchaban se habían calmado. Antes se escuchaban a intervalos irregulares, pero ahora eran bajos y constantes, casi rítmicos. Como si la respiración de alguien se estuviera estabilizando justo antes de despertarse. De repente se escuchó un último rugido, más fuerte que cualquiera de los otros hasta el momento. Había asustado tanto a Naruto que antes de que pudiera darse cuenta de lo que había sucedido, ya estaba de pie. El silencio que siguió desconcertó al rubio. Cauteloso por lo silencioso que era. De hecho, era tan silencioso que no había nada que bloqueara el sonido somnoliento que trajo una sonrisa al rostro del ninja. ¿Niño? Fin del capítulo.